Televisión. Abrimos nuestra ventana a la información una vez más. Último día de la semana para Canal 5 Televisión. De semana, digamos, de producto activo, es decir, de ofrecimiento, no sé si sería la palabra, pero me estoy liando, me salga alguien del jardín. Cuidado con los charcos, está lloviendo y te puedes resbalar. Ofreciendo buena información y bueno, espero que sea buena información, eso se ha dicho de paso. Ya ven la mesa que tenemos hoy aquí, cuidado. Cuidadito. Bueno, un saludo para todos, un jueves más, espero que también esté Martín acompañándonos, no sobre creo, todo la audiencia, que es un gusto pues encontrarnos en este día de la semana, ya una cita que viene siendo periódica y muy agradecida por al menos por mí y creo que para todos los que están aquí presentes. Y hoy tenemos a Iru, ha regresado. ¿Y por qué ha venido Iru? El hijo pródigo, y me gusta porque hace el favor de besar la camiseta, Iru. ¿Sí? Mira cómo besa el escudo de Canal 5. Voy para allá. Ese es un jugador. Casi no se ve. Mira, ahí está, muy bien. Me siento halagado y bueno, hemos firmado un contrato multimillonario básicamente, así que a todos los oyentes vayan contribuyendo porque si no Julito pierde hasta la casa. Pero en definitiva no, un placer, traté de no tocar el micrófono. Pero que se cae, porque si no, tranquilo, se escucha. Hoy, ¿cómo hemos empezado hoy? Vos, de acá para acá, ¿no? Tenemos una línea y de acá para acá. Línea imaginaria. Acá vos prácticamente no. Sí, pon límites, exacto, porque si no... Hay que poner límites, Julio, porque si no la derecha te pasa por arriba, la izquierda te pisa por abajo, lo de centro derecha te patean el culo. No. Los Globerto no se puede así. No, por suerte la audiencia siempre nos está bancando y es un placer nuevamente estar de manera física, acá en la mesa acompañando a todos. Y no llega tarde. Otro lado. ¿No? ¿Viste que no llega tarde? No, es verdad, tienes garzón. ¿Hay qué, perdón? Porque siempre hacemos la broma que cuando no estás al inicio es como que llegas tarde. Pero sí, y ahora no podía llegar tarde. Casi que sí, porque me quedé encerrado. Pero por suerte mis compañeros me rescataron. Sí, tienes una mano abierta, nene. Dicho esto, nos vamos al otro extremo de la mesa. Siempre hay extremos. Bueno, intentamos estar en ecuanimidad, que se dice también, y no irnos mucho a los extremos, aunque bueno, siempre tenemos cierto condicionamiento, ¿no? Pero bueno, eso es la actitud que intentamos mantener, y también aquí con la información que ofrecemos en Canal 5 con todos ustedes y de la que nos vamos nutriendo, pero siempre eso, intentando estar un poquito coherentes con el corazón y en ecuanimidad. Así que un placer volver a estar aquí un jueves más y a disfrutar de un programa nuevo. Pues comenzamos esta edición de hoy, que tenemos mucha información, mucho repaso, la Derecha Fest y otras cosas interesantes, nacional e internacional, pequeño alto en el camino, y volvemos ahora mismo. Con Martín. Venga. Hostia, es verdad. Bueno, pues tenía toda la razón, hoy sí tenía toda la razón, Jordi. Y digo, os meto en el ajo, Yo os meto en el ajo. Nos hemos olvidado a Martín. Muy buenas tardes, Martín, bienvenido. Perdón. ¿Qué? Jordi lo mencionó al principio, Julio, responsabilidad ante todo. Claro. Vos te olvidaste de introducir. Pero vosotros tampoco habéis Jordi ayudado, dijo incluso una alegría, ¿no?, de estar con el compañero Martín. Ya, claro. Yo sabía, ya intuía que se le iba a olvidar. Y claro, te tiró el centro y bueno, cabeceaste, amigo. Con todos ustedes, aquí, ponlo ahora. Martín Rodríguez. Ahí lo tenemos. Martín, muy buenas tetas. Buenas tardes, ¿en qué estaría pensando? ¿Qué tal? No sé qué estás pensando, pero bueno, buenas tardes a todos, un saludo, una semanita más ahí, muy contento de compartir con ustedes, qué lindo verlos juntos, lo digo siempre lo mismo cada vez que los veo allí. Qué pelado botón, te olvidabas de mí, priorizás los anuncios antes que los panelistas, eso hay que corregirlo. No, una broma. Un placer. No te enfades, me he olvidado pero con cariño, es como los políticos. No, una terapia que hay que hacer, por lo menos los jueves en Canal 5, es llegar a las 7 desenfadado, porque con todo el análisis político que hacemos después, ¿verdad? Si uno llega enfadado ya explota. Verdad. Hay que empezar de cero. Tienes razón. Oye, ¿vosotros habéis falseado alguna vez algún currículum? Si quieres lo miramos, Truchado, decís vos. Sí, truchado, falseado. Currículum. Sí. Yo pongo nivel medio de inglés, no tengo ni puta idea. Capaz que era muy común en Argentina decir que manejabas toda la suite de Microsoft y capaz que viste el Access, el Excel no lo manejabas también. Ya. Entonces metías ahí suite, ponías suite de Office, ¿entendés? Y capaz que si te agarraban y te decían, a ver cómo venís de Access, chau. Me llaman me olvidé la hornalla prendida en casa. Controlo el inglés y el francés y sabes decir hola, adiós y muy claro, bien. también muy típica agrandarse, nivel medio de inglés, pero viste, ni puta idea, capaz. A mí me gusta que domine la gente, sobre todo las mujeres, el francés, pero esto es historia. Levántate el micro, por favor. Sí, cómo no. Y también podía haber alguna que otra agregado que era totalmente fuera de término. Por ejemplo, pedir trabajo en un cajero y poner curso de paracaidismo completo, ¿viste? Y vos decís,
Bueno. A todo esto, ¿por qué lo preguntaba, Julio? No, por nada. Vamos yo creo que lo comentaba por esto, Claro, ¿no? Porque nuevamente seguimos apatrullando la actualidad que decimos, ¿no? En la política española, que es tremendo, continúan. Ahora seguiremos viendo un poquito más de Torrente, pero también no podía faltar en la saga de Torrente que políticos, diría que de primer nivel, que a lo mejor están en el Congreso, pues falsifiquen también currículum. No, sí, escuché algo de una señorita, ¿no? Sí, sí. Por ahí va yo. Por ahí va yo. Una señorita que dice aquí, la Noelia, que decía la canción, Sí. o esta es otra, falseó su currículum con una licenciatura que ahora admite que no tiene, que además se ha dado de baja ya también. Sí. Ha dicho que Pretendía renuncia. tener una licencia, Martín, ¿eh? Ella sabía No, que pero- estaba carente de moral y tenía que solicitarla, la licenciatura en su momento, y no lo hizo. Pretendía Ella se pasar. sabía, sí, se sabía inmoral y está bien. Pero aparte, yo estaba escuchando que había un par de entrevistas donde literalmente se tardaban 2 minutos y medio en presentarla de tanto título que le ponía. Y el tema no es que mintió en un dato, no tiene ninguna de las carreras terminadas. Y te digo, más de una entrevista tenía 3 minutos de preámbulo dictando los supuestos títulos. No, caradurismo. Y también vi un resumen de más de 20 personas del mismo partido, que se ve que es una costumbre de ese sitio. Sí, pero cuidado, ahora te doy la palabra a David. Hay más políticos, que no pensemos que es esto intrínseco dentro de un partido político, sino que todos los políticos han agrandado, ensanchado su currículum. Sí, aquí, mira, podemos ver otra también, se ve que la Yolanda Díaz, tu amiga también. No. Moncloa también ha rebajado el currículum de Yolanda Díaz, ha sustituido 3 másteres que contaban por cursos y formaciones. Anda. O sea, donde decía máster, ahora dice curso y formación. Rebajas en el currículum. Esto no lo había escuchado. Sí, sí. Sí, Es sí. un nuevo concepto Esta es español. vicepresidenta segunda de gobierno, ¿eh? Claro. O sea, ojo. Yo aquí hacer un poquito un análisis, porque el problema ya no es que tengan los políticos más títulos o menos, ¿no? Al final luego se juntan con asesores que tendrían igual. que ser los que realmente les asesoraran. O se inventan títulos después, Claro, también. universitarios. El problema, y ya obviamente es un problema que se inventen títulos que no tienen, ¿no? Pero digo, el problema no es que tengan los títulos en sí. Yo creo que el problema es que los que están a su alrededor, que son tontos, no se dan cuenta de que te están mintiendo y te piensas que todos los ciudadanos son de la misma condición. Claro. O sea, yo creo que va por ahí, lo gordo del caso. El tema de todo esto, no sé si os parecerá igual que pienso yo. Es decir, ¿tienen títulos? ¿Para qué quieren tantos asesores? No les hacen falta títulos. Está bien, para ser político no te hace falta títulos, solo que te Puedes vota la ser gente. gilipollas y ser político. Sí, pero por supuesto, porque ya te rodearás de asesores. En ese punto, el tema es que esta tipa se presenta, no hay nadie que compruebe si tiene los títulos que dice que tiene. ¿Me entiendes? O sea, Y arreando. el tema es que son tontos todos los que hay alrededor. Arreando. Nadie comprueba nada. Claro. Que un día aparece uno con un currículum diciendo que es de realeza, que es de sangre y nadie lo comprueba. Y le dan Eso es lo que dice mandato. David, sí. Claro. Y tenéis No toda hay la razón, ninguna ¿eh? fiscalización y se supone que son los sitios de la nación más sensibles, ¿no? Porque estás hablando de la política, que en teoría Claro. estás ahí para representar, cuidar al pueblo. Si ya ahí empezás a mentir con estas cosas, ¿qué demonios te queda para después? Pues seguir mintiendo, Martín, que es lo que vemos. Y mira, precisamente es lo que vemos. Aquí esta semana ha saltado la nota también de otra investigación judicial que se está contra un ex ministro, nada más y nada menos que el que era ministro de Hacienda y Función Pública. ¡Somos todos! Sí. Imagínate, el Somos Todos Hacienda, aquí el que era ministro, el Montoro, ahora el juez que llevaba una investigación de hace un montón de años que dice que la tenía secreta por miedo a que se enterara, el juez lo ha dicho esto, en su auto de instrucción. Me río por no matar. O sea, este hombre ya no hablan directamente de mordidas, de que se quedan ahí por ciertas comisiones. No. Es que incluso se ve que hacía legislaciones, como ministro, las ponía ahí ante el Congreso para que se aprobaran, Sí. que beneficiaran a las empresas con intereses en ello. Y encima lo hacían todo a través, después de... Aquí lo tenemos. De una empresa que había creado. De una empresa que para recibía asesorar. pagos. De estas. In- Luego. Bueno, Y sí, las interesadas, empresas interesadas por las cuales se hacían las leyes, pues obviamente pagaban por ciertos, como siempre, los ponemos en un estudio, Sí, en que sí. arréglame 4 números, y además la empresa se llama Equipo Económico. Pues, aquí lo tienen. Un buen equipo. Vaya equipo. Qué sincrónico que elijan la foto justo sacándose la manito del saco ahí. Sí, la cartera. Muy bien, Hostia. Yo creo más que la manita de saco se estaba sacando la cartera con todos los billetes que Hostia. estaban defraudando entre todos, ¿no? Pero sí, se aseguraban así una ganancia cierta a su despacho, a su propio despacho que creó él, entre otros, abusando de su poder
Y como te digo, rápidamente para ver la nota, es que este es del PP, ¿eh? Ahora Sí. iremos más con el PSOE, que siguen. Ya, y ya Es que no veremos. se salva ninguno. Entonces, uno de siempre, izquierda, derecha, adelante, atrás y 1, 2, 3. Una trama de abuso de poder esta vez, aquí lo tienen, lo que os decía, el juez mantuvo 7 años en secreto las causas de investigación por si se enterara, porque tenía miedo que se enterara el otro y fuera al traste. Déjame que acabe. Aquí las empresas dice que se ahorraron casi 1.000 millones desde 2014 Toma. gracias a todos estos beneficios fiscales arrancados a Hacienda. Porque él, como ministro de Hacienda, proponía estas legislaciones. Toma. ¿Y quién estaba, sobre todo, que se aprovechaba de todo esto? Pues mira, empresas gasistas de gas, eléctricas. Contra criterio de los técnicos. Es como cuando la pandemia, ¿no? Que no tenían un comité de expertos. Entonces, encima iba contra los expertos de la gasística. Sí, señor. Sí, gasistas, eléctricas y tabacaleras, entre otras, ¿eh? Seguro que había muchas más. Entonces, ¿os suena eso de eléctricas, gasistas, de lo que es el giro de puertas, las puertas giratorias? Giratorias, sí. ¿No? Que luego, ¿cuántos hay recolocados allí que son expolíticos que los ponen? Pues Felipe González. de estos barros, estos lodos, cariño. Pues muy bien. Ahora, 7 años, Martín, llevando una investigación el juez. Coño, digo yo, un poquito más de celeridad tampoco estaría mal, ¿eh? Sí. Sí, totalmente. Pero, y aparte, de nuevo, ¿no? 7 años ahí sin que nadie lo viera, nadie se haga eco del tema. A mí me llama la atención como un sistema que entiendo yo tiene que ser totalmente transparente y que de hecho tienen un montón de escalones y puestos justamente para que se fiscalicen. No sé qué está pasando. Que no sabes qué está algo va pasando, ¿no? No sabes, ¿no? Pues espérate, Algo va mal. El ciudadano es tonto y no sabe. espérate que Sí. ahora la empresa esta, de su equipo asesor, el equipo económico este, pide que se anule toda la investigación porque los mails se cogieron de manera fraudulenta. Ah, Claro. pobrete. Y esto es justamente la ley que quiere aprobar ahora Pedro Sánchez también Claro. para sacar de la causa de investigación a su hermano y a Vale. su mujer, entre otros. Y claro, ahora van a venir todos a... Sí, a decir Vale. que las pruebas A se tomársela obtuvieron para ellos. de Es forma decir, fraudulenta. es decir- Tú no has defraudado ni has legislado de forma fraudulenta, no. Los que te han, O sea, la era policía que te ha cogido a ti las pruebas son fraudulentas. Claro. La manera de cogerlas. Es decir, que lo que están haciendo ahora, las leyes que están haciendo, es para que puedan, pobrecitos, robar tranquilos, que es que eso Pero ya es nos que vale. no ¿eh? en vez de hacer leyes súper más duras para quien cometa estos delitos, no. Todo lo contrario, vamos a favorecer que sea más opaco y encima no podamos tomar justamente las pruebas. Porque hay pruebas que o te pongo una cámara o te pincho el teléfono o no me voy a enterar nunca. No, esto ahora con los delincuentes va a estar prohibido. Yo no sé dónde vamos a Eso sí, llegar. pero vos tenés que dar tus datos biométricos porque así te protegemos de la inseguridad futura. ¿eh? Eso sí. No me seas picante. Es que es Martín. tan no me claro. jodas. No me jodas. O sea, nosotros no hacemos nada más que que traducir el día a día. Es como Mario Briglino con la Biblia. con la Biblia. O sea, el trabajo más tonto Es lo que y de trae. alguna forma la mirada nuestra es la más absurda en el aspecto de decir, no, tampoco es que hagas grandes interpretaciones, simplemente pones encima de la mesa Claro. con unos relatos ligados lo que va Estamos sucediendo. narrando lo que está sucediendo día a día como si fuéramos unos futboleros de estos que van narrando el partido y al final tenemos la culpa nosotros, Martín. Sí, dime. Aparte que, por supuesto que yo estoy de acuerdo que tiene que haber ciertos protocolos o algo para garantizar que las cosas jurídicas tengan cierta normativa, ¿no? Que no todo esté permitido, no lo sé, tal vez sí. Pero tendría que haber una prioridad, ¿no? Cuando vos tenés problemas que son mucho más grandes que aquello por lo que te estás protegiendo, tendría que haber una prioridad. Y en este tipo de casos que vos hablás, lo decía en el titular anterior, que es dinero arrancado de la Hacienda. Y si Hacienda todos, somos todos, es que este tipo o su organización le ha robado a todos los españoles. Ahí Por lo está. tanto, tendría que haber cierto modelo maquiavélico, porque en este caso el fin, que es saber quién te está robando, para mí justifica todos los medios, todos. Madre mía. ¿Queréis que sigamos con Torrente un poco? Yo por mí sí. Sí, por Ostras, favor. Porque estos eran los limpios de la derecha, Sí, de esto- los festivales de derecha. Ahora vamos Sí. al festival de la izquierda. Volvemos al PSOE, a la corrupción un poquito. Es que se dejó la corrupción del PSOE en un momento. No, pero como hemos visto ahora Claro. un poquito Sí, sí. de la derecha. Escucha, imputado también el director general de carreteras. No, Sí, dice que también, o sea, el PSOE le pidió un impuesto también. Que yo no sé, el impuesto revolucionario, claro, algo así. Esto es una fake news. No, esto es, O sea, mira, del ABC un director Premium. general que tiene un cargo estatal de carreteras Ujú. ha dicho que el PSOE, o los obviamente El PSOE, enjuiciados el PSOE, ahora, sí. le pillaron un impuesto, Martín. O sea, y pasa las noticias desapercibidas. Como si no- Tremendo. No me cabres a Martín, que estás nombrando siempre a Martín y no me lo te has cabres. dejado al yo principio. estoy bien. Claro. Me imagino, dentro de mi inocencia e ignorancia, me imagino con lo del impuesto se refiere a una mordidita, ¿no? Un sobrecito. Sí, Claro, bueno, sí. Sí, Sí, obvio. y una Algo mordidita, así. y en este caso no es en la nuca.
Pues este tipo apenas le bajaron el micrófono que decía eso, tendría que estar detenido, porque tiene un funcionario de ese estilo, está obligado a denunciar estos casos. Ya, pero la culpa es de la ultraderecha, acuérdate. Pensé que ibas a decir el patriarcado. También. Escucha, pero es que es tremenda. Esta semana ha salido una nota, aquí la publicaba los del periódico El Debate. Dice: Moncloa confiesa que Begoña Gómez, la mujer del presidente, usa el Falcon para viajes personales y además tiene pasaporte diplomático. No. Ves donde quieras y que nadie te pare, que ni se le ocurra abrir el ¿Pero qué es bolso. de la Cruz de Malta esta mujer? Más o menos. Puede ser, ¿eh? Más o menos. Ojo, Yo no descartaría que tenga pasaporte Pero esto es diplomático. clarísimo maltés. que es fake news. No, hombre, no. Presidencia reconoce por primera vez que la esposa del presidente dispone de pasaporte diplomático y además utiliza aeronaves militares como el Falcon para irse de vacaciones y actos culturales. Pintarse Bueno, las actos uñas. culturales es válido, está muy bien. pintarse la Y uña. vacaciones después de todo, es una mujer, me imagino yo, muy ocupada, debe tener que tomarse su tiempo de libertad, ¿no? Yo no sé si últimamente has escuchado esta primera parte que hacemos aquí de Torrente de España, porque esta mujer, que la presidente Pedro Sánchez, del presidente Sí, de sí, España, la tengo vista. tengo el vista. padre y el tío de ella tenían una red de saunas. De Se prostitución. decía. No, fake news. Esto está verídico, confirmado. No, Yo fake news. escuché que se decía. No, Escucha, no. se decía que esto Que tú no hayas sido no significa que no exista. claro, eso es ficticio. Julio fue y O sea, es chequeó. ficticio, no, eso es real. Bueno, Mandamos a Julio a chequear y efectivamente. No, ahora en serio, no. en serio, que eso es real, obviamente, ¿vale? claro, Otra cosa es que fuera prostitución, como dicen, en saunas gays. No, pero obviamente en la Argentina también hubo un caso muy conocido con un juez que alquilaba departamentos para prostitutas y el tipo dijo, pero yo no sé lo que hacían adentro del departamento. No, no. claro. Pues te cuento. Te cuento. Esta semana encuentro la nota esta, que a través de una sentencia judicial de lo social, Sí, De lo laboral. se sabe que cobraban 300 euros la hora. una ganga. Joder, Por- pero más barato que Andorra. En la sauna princesa. Pero esto sale de una sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de lo social, en que una madame, una que trabajaba allí, Sí, sí. había reclamado que estaba trabajando y salía en la propia sentencia, se dice lo que se cobraba, ¿no? 150 euros media hora, 300 euros la hora completa. Aquí dice por los servicios sexuales, cifras que quedaron acreditadas durante el proceso judicial. Esto otro procedimiento, uno laboral, Sí, por sí, claro, despido claro. improcedente. Dice, la información emerge de la demanda laboral interpuesta por la encargada del local, quien reclamaba el reconocimiento de sus ingresos reales tras ser despedida en 2010. Los magistrados documentaron el sistema de precios y el reparto de beneficios. Y Es que ahí le erraron, siempre hay que mantener contento al empleado. Se quedaba la ¿Ves? mitad del 50% Claro. el empleado, en este caso, y el otro 50% Claro. la empresa sáunica. Claro. Claro. Dice, la ¿Y encargada los había vídeos? aportado una extensa prueba documental consistente en liquidaciones por servicios sexuales y hojas de caja. Pues la Begoña, la mujer del Sánchez, era la que supuestamente después iba y pasaba la contabilidad, colega, de todo Es eso. que en definitiva tendría que haber hecho, tendría que haber adquirido el sistema de negocio, el formato de negocio de Jeffrey Epstein, que no cobraba y filmaba. Claro, es que Debería haber hecho eso, me Hay un parece. paralelismo Mira, con los sí, lo dos sé, casos. claro. Pero Iru. esto lo que demuestra es que empiezas con saunas y acabas con un Falcon. esta semana sale, que esto ya lo sabía, todo el mundo se sabe, obviamente, lo que dice Iru, que pues, se utiliza para esto, es el Epstein español y habrá el Epstein francés, el alemán. Esta semana sale también publicado, el suegro de Sánchez espiaba, en este caso dice, a independentistas en sus saunas, por el tema de la unidad nacional, Lo impresionante. hacía en O una sea, tablet. habían independentistas que iban Sí. a esas saunas, Sí. que ya sabemos, a lo mejor, No. el pie con el cual metes en el barro. No, masajito. El Pero tío con- chequeaba como que almohada. respetaran la hora. Chequeaban que no se pasaran de 60 minutos. O sea, está Pero yo no cuidando sé, lo suyo. ni en las mejores películas, tío, lo tenemos en Hostia, es directo muy aquí en fuerte, España, tío. ya saliendo el ventilador, parte de él, obviamente no va a salir todo lo que hay, ¿no? Pero ya con lo que va saliendo te puedes hacer una idea de la clase de corrupción que hay Bueno, si y, saliera y lo todo- deplorable. Si saliera todo lo que tendría que salir, colapsamos, ¿eh? Es impresionante. Cortocircuitamos, ¿eh? Empezamos, Todos, ¿eh? Total, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? En fin. Bueno, está bien, ¿no, señoras y señores? ¿Qué les parece todas estas cosas que les contamos, este programa de fachas, ultraderecha, franquistas, francopantanos? Y ¿Qué les parece? francotiradores, casi. Sí, francotiradores. Escucha, que claro, de esto no van a hacer una película, menos en España, ¿sabes por qué? Porque en España precisamente los cineastas, los músicos, No. han hecho un manifiesto esta semana a favor de Pedro Sánchez, que no pasa nada, chico, que todos se lo inventan y tú tiras para adelante, coge fuerzas, que todavía te quedan unos años de legislatura. Un manifiesto en apoyo a Sánchez de cineastas, por eso digo, no van a hacer una película, o sea,
con la de Torrente, ya Madre no mía. creo que haga una sexta parte de Torrente. Ana Belén, que No te tiene crees, la no, cara no, nunca digas nunca, ¿eh? Ana Belén, que tiene una cara de un caballo, que esa cara ya no sale ni en los botes de veneno, encima comunista, igual que Miguel Ríos. Pues si ya no se trata y de todo, ser comunista, que no no salieron, se que no trata- salieron cuando no la guerra, porque claro, es que al final tiene Sí. una cara dura. No, ellos se lo saben con no agaza. Porque Sí. en este caso apoya Sánchez ellos, ¿no? Apoya. Pero bueno, es Pero qué increíble. crack, qué crack el que juntó al equipo para hacer el manifiesto, porque de lo más random y cosmopolita. De cineastas, músicos y exministros. Sí, hay O un sea, poquito de un poco todo. random, ¿eh? Sí. Agarras a un cóctel y lo mezclas allí con Hostia, música. Son unos cracks. Lo llevo diciendo unos días. Son unos cracks. Yo no solamente los que Recordar- Dime. Recordar Tú que desde hace interrúmpeme. muchos años, Sí. perdona, No. recordar que desde hace muchos años los estados promueven con subsidios y mucho gran parte del arte, ¿no? Principalmente aquel arte con tendencia Claro. ideológica. Y es algo normal que los tipos digamos, acepten esos cheques, porque si tu talento no puede vender, como sería en el libre mercado, tenés que acudir a aquel que te sostiene, ¿no? Y ahí los subsidios para todos los artistas, hoy en día de los zurdos, digamos, pero para donde toque. Claro. Hablando de arte, tú sabes lo que es el arte, ¿no? Supongo. Cagarte de No. frío en una esquina. Diciendo eso, ¿no? Correctísimo. Continuamos. 7:21, una hora menos en la Comunidad Canaria. Así es, así Sí. es. Bueno, pues mira, y para continuar un Tengo poquito... ese retraso de pequeño que me va ahí latente, es latente. Si no comentamos No, el no, chiste, tira, es tira. que ha entrado Exacto, bien y no ha hace entrado bien. falta, ¿sabes? No. Vale, vale, lo Me haré. pasa con mi padre, me pasa lo mismo. Lo haré, ¿sabes? lo haré. Yo lo suelto y vosotros continuáis. Vale, vale. Yo os quería hacer saber a todos que a partir de ahora ya ha entrado una de las normas más importantes en la historia de la democracia Sí. de España, porque el Congreso de los Diputados ya no se va a llamar más así y pasa a llamarse Congreso a secas, Sí. para que no favorecer el lenguaje masculino. Es vejatorio. Es vejatorio, es decir, el Congreso de los Diputados... Que podría decir de los y las diputados. No, menos mal que no ha dicho diputades. Los les. Pues ahora ya es Congreso a secas, es ¿Te más parece- fácil. te parece Las bien, los Martín? les, las luz. Es más Les. fácil. Porque No, podría haber salido con Congrese. Congreso de las... Es que Congreso a secas es muy largo. Congreso a secas. ¿Y qué significa secas? Y Congreso casi que lo cambiaría por Congresa. Y con graso. Claro. Yo lo más ideal habría sido Congreso de los Imputados, que todos ustedes ya saben. Exacto, Julio. No. Ahí le has dado. Y Y de las ahí, le imputadas. explicas que están tanto masculinos como femeninos incluidos. Está todo, sí, Está el todo. paca. Así a ver si lo entienden. ¿no? Claro. Impresionante. Sí, esto es lo que necesitaba el pueblo. Estas Desde son las luego. medidas que Desde nosotros, luego. como pueblo, necesitamos para poder llegar a final de No, y mes. sobre todo porque nuevamente vuelven a denotar un desconocimiento absoluto de la lengua castellana. No, Porque ya. no incluye solo a masculino cuando acabe, ¿no? Pero O sea, si- nuevamente, no no sé, vay- es que hasta lo den la vuelta a todo. No vayas por ahí. Con el su tema ideología. este de cambiar el nombre al Congreso es decirnos, sin decirnos, nos la peláis. A todos los ciudadanos la peláis. No, pero yo creo que no. hay, detrás de todo esto están los think tanks, están toda la ingeniería lingüística ajustando la sociedad y tiene mucho que ver en la pérdida de identidad, en el volver a enfrentar grupos, hombres con mujeres, por esta cosa que hasta ahora habían unas normativas que especificaban cuándo podías utilizarlo y cuándo no, y están modificando todo porque es la estructura del lenguaje Sí, y sí, por lo sí, tanto sí. del pensamiento y el sentimiento. También han retirado la palabra, me parece que es de diputado. Pero le van a llamar porque diputado es masculino. También les No, por duele. eso lo han cambiado, Lo han creo. cambiado. Ahora es Congreso a secas, por eso. No solamente Congreso, es diputado también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Luego no se extrañen cuando se sale a la luz que no tienen estudio, que no sabes que no han acabado la carrera universitaria, porque es que no saben ni de lengua castellana. Que te- O sea, Hoy yo discutía que no, que si la jueza me dice, ¿no? El juez Es- y la juez. La juez. Y que no se llama el juezo, ¿sabes? Claro. Que es el juez. O sea, porque si no también podrían algunos decir, no quiero mío. al juez le llaman su señoría también. Y Claro. es el juez. Su O sea, señorío, que su algunos le entran cortocircuito, ¿sabes? También, y no Claro. pasa nada. Sí, eso es que poco a poco nos han ido programando el alcalde, la alcalde. El policío no y la alcaldesa. Y el policío también. El policío, El policío no sé. claro. Pero es que es lo mismo, es que de verdad, es que nos están llevando a un absurdo tan grande, a una idiotez tan grande, que bueno, pues así vamos. El pollo, bueno, continúa. Sí, Kim Pullastra. Sí, el pollastra. Oye, Ay, El Dios polle. mío. Bueno, para seguir esta deriva que ellos dicen contra el autoritarismo, Sí, vamos sí, sí. un poquito seguimos con Pedro Sánchez, que ha ido de viaje. Esta vez creo que en el Falcon no. No, porque se lo tiene la Begoña. Sí, pero ¿qué ha Pasó pasado, por hermano? Uruguay y todo. Cuéntame un poco, ¿qué ha Sí. pasado con...? Sí, pasó por Uruguay, no solo por Uruguay, ha estado en Santiago de Chile, también ha estado en Paraguay, que justamente veíamos un reporte que como prensa que ha asistido del doctor Ferreira, que también lo conocimos ahí ahora justamente cuando estuvimos en tierras chilenas, a quien le enviamos un abrazo. Pero bueno, Pedro Sánchez ha ido con lo suyo, con Lula, Petro, Boric y Orsi,
a luchar contra las derivas autoritarias. Vamos a poner el fragmento de la rueda de prensa que tuvo en Uruguay. ¿Es necesario? Donde, sí, para comentar, porque va a dar lugar a en qué están interesados en poner el ojo, y sobre todo vamos a abrir otros temas, ¿no? Para poder también dialogar, que es interesante. Ha dicho que es un referente Pepe Mújica, un referente moral de toda la sociedad, y sobre todo lo que está intentando hacer Pedro Sánchez es unir todo el mercado de la Unión Europea con este de Mercosur, que es la unión de los, como llaman ellos, latinoamericanos. Y bueno, pues ha ido ahí a decirles cuáles son los ejes vertebradores de las medidas a imponer. La democracia, vamos. Sí, a mí me encanta cuando dice que hay que luchar contra las derivas autoritarias, como ¿no? si la suya no fuera. Que ahora vamos a analizar lo que dice Jordi, y que habla de que hay que la erosión de las instituciones y sobre todo la difusión de la desinformación, hay que pelear contra ellas. Sí, claro. Y poner el ojo en las plataformas digitales, ¿no? Pero entonces se llenan la boca de hablar que hay que ir contra las derivas autoritarias. Aquí condenar todo esto. Aquí habla de poner el foco en el retroceso de los derechos fundamentales. Ya. Escucha, ¿tú te has leído la Constitución española del país donde eres tú nacional, que es España? Porque si alguien hizo un retroceso de los derechos fundamentales en España, más que nunca, fue Pedro Sánchez, que nos violó, nos vulneró, nos dejó sin derechos fundamentales y libertades, cuando nos encerró a todos y cuando siguió censurando. Claro. Simplemente porque ya que hablan de derechos fundamentales, vamos a recordárselo. Y nuevamente la frase de aquellos barros, estos lodos, porque el artículo 10 de la propia Constitución te dice que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que están en la Constitución y se reconocen, primero que se interpretarán según la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales. Pero es que luego dice que todos estos derechos inviolables, que son inherentes a todos nosotros, son fundamento del orden político y de la paz social, que quiere decir que el día que se dejen de cumplir, el día que el Estado los viole, los vulnere, los censure, no habrá paz social. Tío, ¿sabes leer o qué? Artículo 10 de la Constitución. Y para recordar algunos más de derechos fundamentales, rápidamente. Que él viola o ha violado. Claro, el 14 de la Constitución, cuando te dice que todos somos iguales, que no puede haber discriminación alguna, ni por raza, sexo, religión, opinión. Si estáis censurando y vais contra las opiniones, Vaya. si es lo que ahora veremos que quiere seguir promoviendo, pero ¿qué credibilidad vas a tener tú hablando de derechos humanos, de derechos fundamentales y de ir contra las derivas autoritarias? Por favor. Tremendo. ¿Pero qué me estás contando? Tremendo. Déjame acabar con 3 artículos más, Martín, porque así queda todavía más clarito. Porque cuando nos encerrasteis y cuando quisisteis inocular a todo el mundo, ibais contra la integridad física y moral de todos vosotros. Claro. Y hicisteis tratos inhumanos y degradantes a muchísima gente en España. Por órdenes tuyas que luego fueron declaradas inconstitucionales y no habéis tenido ninguna repercusión ni responsabilidad de ningún tipo. ¿Vale? El artículo 16 nuevamente te vuelvo a hablar de la libertad ideológica, religiosa y de culto. No, pero el 16, fíjate, Sí. lo que dice como arranca, se garantiza. Este tío que va a garantizar. Nada, Si nada. va en contra de eso, de la Nada, libertad nada. ideológica. O sea, te metes porque pensamos distinto, Daros por razonamos jodidos. distinto. Exacto. Y luego el 18, lo del derecho al honor, a llevar toda la mascarilla y a ser degradados por la policía esa que mandabais haciendo legislaciones ilegales, Claro. a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, más de lo mismo. El domicilio, algunos se lo violasteis, todavía está esperando una compensación, por no hablar de todos los negocios que cerrasteis, Claro. y sin ningún tipo de compensación económica. No sé, nos podemos ir también al artículo, por ejemplo... Pues sí que hay artículos que el nos 19, defienden, pero claro, se lo pasan por el arco de triunfo. Derecho claro. a elegir libremente su residencia y circular por todo el territorio nacional. Pues con Zona. todas las legislaciones que estáis haciendo ahora con los coches, que solo van a poder circular ricos, ya me dirás tú dónde está el derecho a igualdad a circular por todo el territorio nacional. Porque yo mi coche ya no voy a poder circular, cariño. Que solo favoreces a los ricos. Luego te dices que eres de izquierda. ¿Pero qué de izquierda vais a hacer? ¿Y los otros qué de derecha vais a hacer? Si sois unos mentirosos, unos demagogos, unos falsos. Vale, vete al 2020. ¿Al 2020? Vete al 22. Vamos al 22. Mira, el 20 dice se reconocen y protegen los derechos, ¿no? Otra vez, a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción. Si no paráis de censurar, Esto es el preámbulo de lo que escucharemos ahora Sí. de Pedro Sánchez en Uruguay. no paran de Las censurar. redes sociales están por encima de la Y además, Constitución. fíjate lo que dice el 22. El ejercicio de todos estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Buah. Así que ya puedes empezar a cerrar todos los canales de YouTube que hay, que no podemos tratar un montón de temas libremente. Vaya. Y además tú, que te limpias la cara
y la boca de palabras que encima luego no incumples. Entonces, ahora nos viene este tipo aquí a llenarse la boca de que él va a combatir las derivas autoritarias y va a favorecer los derechos fundamentales. Pues vamos a escucharlo, chicos. Sí, pero espera, vamos a Martín, escucharlo. quería decir algo. Sí, Martín quería decir algo. No, chiquito, a mí me llamaba la atención en ese arquetipo que hay de sacar totalmente la responsabilidad de uno, porque habla mucho de la erosión de las instituciones, la erosión, y ¿quiénes erosionaron esa credibilidad? ¿Quiénes fueron? Bueno, la casta política, sean izquierda, derecha, Claro. centro, eso ya me da igual, pero es ese sector de la población que no somos todos. Ellos han erosionado y bueno, Claro. y está bueno tenerlo Estamos presente. totalmente de acuerdo. No sé si Iru quería comentar algo. Sí, yo lo que quería comentar es, pero lo digo en serio, ¿cómo me gustaría ver a David y a Jordi Barea como eurodiputados? ¿Por? Lo digo en serio, lo ¿Por? digo en serio. Y por todo Obviamente. esta cuestión de esta manera de comunicar, Les creo harían- que hacen honor a la justicia en general, no quiero decir justicia social, pero es como lo que sucede en Uruguay con Gustavo Salle. Creo que serían dos grandes representantes de escuchar lo que muchos queremos escuchar en ese tipo de ámbitos. Ya. Llegó un sionista como el muchacho al Vice Pérez, no va a llegar acá a los Barea como Claro. terraplanista. O sea, Claro. yo creo que mucha gente, yo creo que algún día deberían De al pensarlo. menos intentarlo, sí. Y lo digo en serio, no estoy hablando en broma. A mí, Sí, lo que- no pienso me igual. dan, a mí no me dan miedo sus palabras, sino que el éter ya sabemos cómo opera y es capaz de pronunciarse. en No un sé, futuro. no sé. No, me no, gustaría pero está escucharlo, muy bien, me está muy gustaría bien, escucharlo, sí. A mí, el problema de todo esto es que este sistema está tan corrompido que os harían un Kennedy. Eso está claro. Bueno, Pero eso si ya- al final- hay que llegar. Bueno, le llevaríamos flores al cementerio, eso es lo de Cierto, menos. cierto. Y, De plástico. y los Por domingos algo- te quiero ahí, y los domingos me quieren ahí. Por algo, David Barea arranca las últimas conferencias citando justamente la guerra de Ardiulla, ¿cómo es? Ah, Arjuna. Arjuna, Entonces claro, ella está claro. preparada. Este es tu ella- momento, aunque no quieras Él ya está llegar. preparado. Él sabe que no se identifica con su cuerpo porque es mucho más. Así que bueno. y no que la Pero muerte, el tema es muy bueno. La muerte Pero no lo digo en existe. serio, lo digo en serio. La me muerte es una encantaría, me existencia, encantaría. no tiene más. No, yo te agradezco, Iru. De momento tenemos a Saya y desde luego no tengo ninguna No, pero pretensión Saya está en de- Uruguay, no es Exacto. eurodiputado. Pero si al final, pero en serio, si es que no es tan difícil, bueno, siempre yo tengo, creo que al menos el sentido, igual que todos muchos otros, el tema de la justicia dentro. Pero no es tan difícil cuando hay, en teoría, dentro de toda esta jerarquía normativa de la ley de leyes, la Constitución, hazla cumplir, tío. Es que son inviolables los derechos fundamentales. Luego, a partir de ahí, podrás regular más o menos ciertas cosas, pero eso los tienes que respetar siempre. Y esta gente no lo respeta. No lo respeta porque son todos una panda de mentirosos que se tienen que vender a los favores e intereses que les han hecho otros. Obviamente, pero Ellos que no es muy entienden. evidente. Me refiero a que es muy evidente. Jordi. La Constitución justamente es lo que nos constituye. Y si a ti te prohíben una libertad fundamental innata ya e inalienable, es como si te estuvieran cortando un brazo. Entonces, a ti ya no te constituirían dos brazos, te constituiría uno. Y eso no es lo que nos prometieron ni lo que está escrito. Entonces Pedro Sánchez lo que está haciendo y todos estos nos están mutilando. ¿Entienden? Eso Porque iba a están decir. cortando partes de nuestra Constitución esencial. Lo que están haciendo es un acto de mutilación. Dicho esto, vamos a escucharlo. Mira Martín, qué serio está, tío. Sí. Míralo. Tranquilo, él lo lleva Y yo mejor. no sé qué estudios tiene este hombre, Pedro Sánchez y tantos otros. Ya vamos viendo que al final han mentido muchos en los Jugaba al currículums. básquet mientras sus hermanos le decían una y otra vez que ¿Qué jugaba al pasa? básquet, ¿Qué te ¿no? pasa? ¿Qué Era te como el pasa? Will Smith español. Yo tío. sé, los estudios que tengo yo, pocos, pero tengo algunos, y sobre todo la Constitución me la he estudiado. Y Bueno, mira, nen, te digo yo que no- hasta me la he querido. Yo no tengo ni graduado y lo haría mejor que ellos. Claro, porque tiene sentido de justicia. Por supuesto. 35-54, vamos a escuchar esos tres ejes de las medidas que hay que imponer en todo el mundo. Ah, venga, vale. Pedro Sánchez en Uruguay, ¿eh? Vamos. Ese no es el vídeo que te he pasado, ¿no? ¿O sí? Hombre, yo creo que sí. Se oye Se- como si pero se estuviera- escucha fatal, a ver, qué raro. estuviera dentro de un Yo lo he ojete. escuchado bien. Está como si estuviera dentro de un ojete. A ver, En tantos días de estar allí en Sevilla. aquí Sevilla. vamos a... 35-54 era. 35-54. Es raro que no lo Ahí sepa. arrancamos y yo te voy diciendo pausa. A ver, La parroquia y al 35-54 que tiene este número más para bingo. Sobre la cumbre escucha mal, hermano, esto. de Santiago del Cielo. Bueno, pues nada, páralo y busca el 37-53. a ver. Básicamente los tres ejes que estaba explicando eran la reforma del orden multilateral que hay que imponer, hacer más cohesión social para vencer la desigualdad en esa Open Society que tiene planificada y sobre todo le pega a la desinformación, los bulos y las redes sociales. Número 37-53.
Pues no sé qué pasa porque yo lo he escuchado bien ese vídeo. Lo han bocoteado. Se escucha un poquito mal, sí. Se escucha como si Al menos esta parte. tuviera la boca de... Bueno, las ideas principales las ha dicho yo y tampoco hace falta Sí. mucho escuchar a Pedro Sánchez. Hostia, pero es que estaba bueno. Hay un par de intervenciones Y donde ahí, en este último, arremete contra todos los periodistas del Congreso que son pseudomedios. Lo vuelve a hacer internacionalmente. Está abogando solo por las preguntas que a él le son afines. Y luego le mete a Montoro otra vez por la corrupción, porque viene a decir que la corrupción es del otro lado, la Y tú suya, más, ¿no? y tú En más. la pelea, en la lucha. Y Montoro, fíjense lo que hizo. Y en el 52-42, Yo lo pruebo otra vez, Sí. si quieres. 52-42, a ver si se escucha. A ver si con este tenemos más. Qué bonito que es. Pedro resiste. Que se identifique con su nombre y el medio al que representa. Pero me ha preguntado Raúl y tengo que responder sobre... Mire, sobre las encuestas... En fin, si fuera por las encuestas hoy no sería presidente del gobierno. Y ya le digo yo que cuando haya elecciones, las mujeres mayoritariamente volverán a votar al Partido Socialista. ¿Lo has escuchado? ¿Quién va a votar al Partido Socialista, además de los artistas que hemos visto antes? Las charos. Las mujeres. Las charos. Porque él sabe muy bien dónde apuntar, dónde está su target. Claro. Ay, si se quita la chaqueta más. Imagínate. Un pedazo de mierda. Lo tiene claro, está lo hecho, tiene tío. claro, ¿eh? Sí. Es que es un trozo de mierda bastante importante. Y ha terminado esa rueda de prensa allí en Uruguay, el país donde esperemos que Gustavo Salle también haga algún tipo de manifestaciones, ya que ha Estará estado por allí. contento. Ha acabado hablando y la necesidad de hacer un pacto digital en las redes sociales Vamos. para luchar contra el mensaje de odio, contra los mensajes de inmigración, que es mala la inmigración, de la LGTBI, porque hay que reforzar todas estas ideas. Ya. Y hay que censurar al que no opinen igual que ellos, ¿no? Obviamente, Imagino. él está pidiendo censura. Vale. pues- Pues me llevo una sorpresa. Lo que veíamos un poquito antes, ¿no? La difusión de la desinformación, que para ellos es un peligro, como han dicho tantas veces, y acabar con el tema de los discursos de lo que ellos llaman odio, claro, en las plataformas digitales. Esto es algo que ya venimos viendo hace mucho tiempo atrás. Recuerdo yo cuando vimos aquí el documento de la UNESCO, ¿te acuerdas? Un asco, sí. Sí, porque ya hablaba, piensa antes de compartir la UNESCO, ¿no? Y La nos verdad, decían, sí. nos decían lo que era peligroso, lo que eran teorías de desinformación, conspirativas, las que negaban la evidencia científica, todo esto, ¿no? Y aparte de hablar del pueblo elegido también, que no podías tocarlo. porque Bueno, más que directrices eran unas normas que paquete marcaron. para redes sociales. Unas normas donde sabían perfectamente avanzándose hacia donde se dirigiría esta deriva social, porque busca información, encuentra, entonces ellos ya se adelantan a la realidad que te vas a topar e intentan censurar todos Bueno, esos ¿qué caminos. son las teorías de la conspiración? Tú me lo vas a explicar a mí lo que es la conspiración y qué es la censura. Tú me lo vas a explicar a mí lo que es la censura. Estos son programas desde estas instituciones que bajan línea a todos los países, que ya estaban preocupados hace 3 años, que son 4, que son estos documentos que trajimos a Canal 5, Sí, sí. donde ya se ve contenidos Uh. antisemitas, ten Sí. cuidado, no compartas, esto es mentira. Bueno, es mentira, la realidad yo la estoy encontrando. O sea, es lo que digo, o sea, hacemos la faena más tonta, la labor de informar lo obvio para cualquiera que se ponga a poner la información encima de la mesa, ¿no, Martín? Sí, totalmente. De hecho, hasta nos podrían considerar que trabajamos para ello, porque lo que hacemos es replicar el mensaje que nos dan. Muchas veces acudimos a la información oficial, las fuentes oficiales. Son ellos los que te lo dicen en la cara, no sé con qué fines o lo que sea. La tarea nuestra tal vez consiste en ayudar a la gente a interpretar eso que te están poniendo. Pero como recién comparabas con lo de Mauro Biglino, la tarea de difundir el mensaje de estos payasos es de fuentes oficiales. Sí. Y eso está bueno. Y ha hecho mención Pedro Sánchez también a un tema que justamente hay un vídeo de una diputada en el Congreso que se ha hecho eco. ¿De qué? De la ley de la cual sacan súper orgullo que se ha aprobado aquí en España Perdón. sobre las futuras pandemias. Por lo tanto, han creado lo que serán las bases de la futura Agencia Pública de Salud. Ya. Uy, Y sí, fíjense sí. cómo sale, te vas a indignar, Adiós, Julio, no. cómo sale esta congresista No. a decir lo que dice. No, y contra no. quién lo dice. Mónica García celebra la creación de la Agencia de Salud Pública, pese a los bebelejías, y estas son las palabras que decía Jordi, vamos a escucharlas. Bueno, hoy celebramos que se ha aprobado definitivamente la Agencia Estatal de Salud Pública, una agencia que llevamos esperando como agua de mayo desde el año 2011 y que Como agua amarilla, ¿no? No.
Llevamos esperando, cómo no, desde la pandemia. Ahora nuestro país va a estar mejor protegido, vamos a tener una mayor vigilancia y vamos a tener una mejor respuesta ante las emergencias sanitarias que puedan surgir. Lamentamos los votos en contra que hubo en este Congreso y en este Pleno de los bebelejías. Hoy hemos escuchado a la representante. Lo importante de este vídeo no es que nos insulte a una gran parte de la población que no bebe lejía, porque eres una ignorante, desinformadora, porque nada tiene que ver la lejía con el dióxido. Pero bueno, sigue estudiando un poquito más de química y te das cuenta. Sino que lo que es importante es que ha dicho, ¿puedes poner un poquito sus palabras, por favor? Ha dicho que en el Congreso hay bebelejías. Yo no lo sabía que había gente. A la representante de Vox no ser capaz más para atrás. Hemos escuchado a la representante. Los votos en contra que hubo en este Congreso y en este Pleno de los bebelejías. Hoy hemos escuchado. O sea, ha quedado claro que en ese Pleno hay gente que para ir a bebelejía que dióxido de cloro. Qué fácil, ¿no? El recurso fácil. Es un éxito, También Martín. También así como en ciencia ellos unifican todo con el hashtag de terraplanistas, en el tema salubridad tal vez esto de los bebelejías se empiece a usar como hashtag, ¿no? Pero es una locura porque venimos a escuchar a nuestro presidente Pedro Sánchez preocupado por los discursos de odio. Entonces, ¿no tenés una forma más empática de referirte a aquellos que buscan alternativas por otro lado? Y para colmo te querés hacer la graciosa y como dice Jordi, le errás en la composición química. Eso es de ignorante. Y me gustaría, o sea, en un mundo normal estarían saliendo todos los académicos que sepan del tema, aunque no estén de acuerdo con el dióxido, a manifestar y decir, no, aclaremos, no es lo mismo, son dos cosas distintas. Es una ignorante, tío, mira la pantalla. Aquí lo tenemos. La clase de química es muy básica, Dios. ¿Esto también quieres que lo llevemos al Congreso, Iru? Esto también. Yo creo que sería más que interesante poder hacer una presentación educativa desde el punto de vista químico, lógicamente, de sus componentes y demás, y poder llevar gente experta, testimonios reales, ¿no es cierto? Porque también las mentiras que hemos escuchado de la cantidad de muertes que se le asocian a esto, que después terminan en algunos medios en apenas un renglón diciendo, no, en realidad no se habíamos equivocado, pero ¿te acordás? Pero la prensa, me acuerdo en la época de Argentina cuando salió esta mujer Viviana Canosa y tomó en vivo, ahí en plena pandemia. Después al otro día salieron obviamente los policías del pensamiento y habían titulado en un medio de comunicación de que una familia había llevado a un niño de 6 años, le habían hecho tomar dióxido. Claro. Y era mentira, no había fallecido en absoluto. Claro. Y después salió a las 3 semanas en un renglón así chiquitito, en Times New Roman, carácter tamaño 6, que no había muerto. Y se ya pasó. Pero ahí quedó la mierda. Pero sí. Y bueno, y presentar también desde el punto de vista oficialista, ¿no? ¿Cuántos mueren de quién? ¿No? Y otros tratamientos oficialistas, ¿no? Claro, informar. Se podría. Exacto. Iatrogenia, correcto, sí, que ya hemos hablado esta semana en el programa. Esta sujeta es una sinvergüenza. En fin, me voy a callar, ¿vale? Oye, que hay bebelejía en el Congreso. Pero es una sinvergüenza que se le ve contenta, ¿eh? Sí, claro, hombre, lo que va a ganar de dinero, Martín, ya está contenta, no por... Claro, ella no está contenta porque España ha conseguido un hito. Ella está contenta porque se ha posicionado bien en la política. En la política europea a través del tema de la ahora me ha salido y va a cobrar una pasta. Y ya está contentísima, pero no por nosotros. Y algo más simple todavía, porque esta gente se supone que está ahí para representar al pueblo. Yo creo que si es que hay algo de democracia, uno de los hitos que tiene es el tenés que respetar a aquellos que incluso votaron en contra de ti, porque se supone que vos tenés que ser gobernante para todos, no solo para los que te votaron. Esto en cualquier 20 años atrás sería intolerable que repudien así el que vote distinto y mucho menos que lo desacrediten con una palabra tan estúpida. Claro. Y luego van. Evidentemente lo que delata es lo que todos sabemos, ¿no? Están ahí para agitar el tarro de hormigas, no para solucionar la vida a nadie. Claro, y luego saben que las mujeres les van a votar. O sea, lo ha dicho clarísimo el otro, ¿sabes? Y si no hacen que voten, ¿no? Es decir, que al final con que tienen Indra... y si no les hacen leyes injustas, pero que les llaman de discriminación positiva. Y con eso vale. Claro. Mira, que de todo esto... Perdón, ¿puedo hacer una observación? Adelante. Sí. Perdón. Dice por ahí, como agua de mayo desde 2011. Y me acuerdo cómo Pedro Sánchez decía que toda esta situación sanitaria venía a acelerar procesos que ya se habían iniciado, ¿no? Fíjate cómo esta gente, todos estos cambios y demás, lo venían esperando mucho antes de que alguien estornudara por un bichito invisible. Claro. Mónica García, droga mala. No, es el líquido amarillo. Sí, droga. Bueno, pues aquí lo tenemos, en la Agencia Estatal de Salud Pública, que obviamente pues va a llevar un control exhaustivo, más vigilancia. Y al final lo que quieren es más control. Claro. Eso sí, para dar una buena respuesta a situaciones de emergencia. Claro.
Que se van a dar, ¿no? Entonces. Que al final esto, bueno, que por cierto, por otro lado, el otro día salía esta nota en el periódico, pues bueno, por algo será, cariño. Me crece la desconfianza. Por algo será. En fin, que todo esto pues va ligado a lo que veíamos ahora de Pedro Sánchez, también de difusión de desinformación, de plataformas digitales que hay que controlar, y todo esto también de aplicar las nuevas tecnologías. Claro. Que como vemos, en México también ya esta semana nueva nota. Pero, perdón, antes de cambiar de este tema, Dime. ¿no? Justamente con todo esto que generan de la censura, me acuerdo muchos vídeos que pusimos de que querían, si no se pueden coartar las libertades fundamentales de la libertad de expresión, entonces vamos a coartar las libertades de difusión de los mensajes. Claro, todo esto va calando y va haciendo mella. Antes hablábamos con Julito que obviamente todos los canales que se dedican en cuerpo y alma y en tiempo a llevar la información a las personas, porque te gusta, pero al final necesitas también un mínimo, sobre todo si te dedicas como Julio prácticamente toda la semana a ello. Han cortado todas las financiaciones, no solo con censuras de los canales que los borran y buscas de la vida, sino encima no tienes luego acceso a plataformas como YouTube, que aquí está comercializando, pero encima corta nuestras libertades, sino que además Google AdSense, que es quien paga por anuncios, también te lo quitan en otras plataformas alternativas y vas. Entonces, al final solo queda la asociación, la ayuda de los oyentes y las personas. Julio, yo sé que no le gusta tampoco manifestarlo así ni solicitarlo. Ahora se tiene que comprar un ordenador y básicamente depende de bueno, la calidad. Las personas, lo que le pueden ayudar, si son con 2 euros, 3 euros, suscribiéndose, porque de ahí uno también se sustenta y saca el tiempo. Sí, pero no sería estas imposible. políticas me vengo a referir que obviamente que le funcionan porque están cortando un montón de posibilidades para gente que quiere opinar distinto. De financiación, sobre todo cuando dependes de ellos. El problema es el depender, ¿no? Como tantas ayudas sociales que se dan a tantos sectores. Te hacen dependiente y luego cuando te cortan, pues ahí ya estás manco, cojo y ya te has muerto. Y mudo y estás o sea, en este caso estás mudo, desde luego. Sí, sí. Ellos lo que pretenden es que enmudezcamos, que, por eso también que desistamos. Pero bueno, y la única forma, y no está mal que sea así, al final pues es depender lo mínimo posible de ellos. En este caso, en este sector, en este ámbito y en tantos otros, hacerte de alguna forma autónomo, independiente. Y en este caso pues también con la ayuda de todos, como decía Jordi, y pues ayudando a Canal 5 en la medida que se pueda, porque si no va a ser inviable. Llegará un día que no se puede seguir sosteniendo, porque esto pues conlleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, y que Julio tiene que vivir de algo, obviamente. Y espérate que va a venir tiempos peores, ¿eh? Claro, y cuando hablamos de censura de YouTube, pues hablamos de todos estos, de todo el gobierno y de todas las planificaciones y políticas que vienen aplicando y más que van a hacer. Sí. Entonces, y para poder hacer todo este control, pues lo que decíamos, también control digital, aplicando la inteligencia artificial para su beneficio como herramienta. Vemos como México también hace obligatorio el identificador biométrico para todos los ciudadanos. Pues bueno, pues poco a poquito se va implementando todo esto. Mucha gente que decía que no, que esto no iba a pasar. Exacto. Y que El Salvador, que aquí vimos la noticia, Kennedy, el del Trump, es lo que quiere, poner tema biométrico, chips, implantándolos incluso a la gente, bajo el pretexto de que lo mismo que estos van a tener pues más seguridad para la vigilancia de la salud y van a estar pues mucho más protegidos. Permite un segundito, porque no hace mucho tiempo, apenas 6 meses, recibí varios correos electrónicos diciéndome que éramos unos auténticos exagerados a la hora de avisar o comentar lo que se nos veía encima con el euro digital o con la moneda digital. Joder. Y con el tema de la censura. ¿Quién te dijo algo así? Correos, amenazas de muerte si quieres. Una fui yo, La pero gente está muy mal de la cabeza. Mamadera. Muy mal de la cabeza. Y mira que el Muy tema mal. de la CBDC y todo, Ah, sí, pero si sí, está lo dicen oficializado. en el foro de Davos, lo dicen en la página web del SWIFT, que tienen que migrar ahora en noviembre, lo dice la Lagarde, lo dicen todos los países. No, por eso te digo. Los del BRICS también, que están con lo mismo, claro, es que a muchos les fastidia que los del BRICS también, porque no quieren ver lo que hay, no quieren ver. Ahí está. A mí una parte Ahí también está. me fastidia, ojalá hubiera un salvador mundial, ¿sabes? Que hubiera venido, pero me di cuenta hace mucho tiempo que el único salvador es cada uno de ustedes, para consigo y los que tienen alrededor. Y simplemente, como dice Salle, nosotros estamos haciendo una función divulgativa. Él la hace en el Congreso en Uruguay, nosotros la hacemos aquí en Canal 5 y ustedes la harán en casa o en Claro, otros en sus canales. redes o Pero lo es lo que único sea. que queda, ser el salvador uno mismo. No nos queda otra. Pues esto es lo que decía, ¿no? Aquí el Kennedy hace bien poquito sobre la actividad física, sobre la forma en que viven sus vidas. Pues creemos que los Warblades son clave para que Estados Unidos vuelva a ser un país sano. ¿Sabes lo que es los No, te iba a Warblades? preguntarte qué es. Pues todo esto que te voy a explicar ahora. Todo esto del control digital, Julio. Mi visión es que dentro de 4 años todos los estadounidenses lleven un Warblade, una especie de chip Ajá.
Claro, dentro de 4 años, ¿eh? Pero un chip no es un todoterreno que va por la montaña. Sí, más o menos, ¿eh? Y entonces, pues todo eso, para tener ahí precisamente ese wireless, para tener todos los datos Sí, digitales. wireless sería una muñequera inalámbrica que Sí. estaría leyendo todos tus Pero datos ese- biométricos, pero estaría eso se lo dando ponen información a de los todo presos tipo. en el tobillo, ¿no? Bueno, no Más sé o si menos. sí, exactamente, no sé si lo de los presos dan los datos biométricos, si lo darían estarían diciendo, ¿no? Que ya cuántos mataron de los que tenían la pulsera, ¿no? Bill Gates, Hillary Clinton, ¿no? Todos ellos están muertos ya, así que los datos Mucho. biométricos no sirven de nada, pero lo que propone ahí JFK totalmente es simplemente una persecución desde el punto de vista de salud, porque recuerden que todos esos datos biométricos después se los puede utilizar para decir, bueno, mira, hoy sabes qué, mejor no salgas de tu casa porque tenés 37.2 de fiebre o tu garganta está indicándome de que está rasposa y entonces ir al trabajo puede contagiar a otro. Una cosa de Discúlpame, loco, ¿no? es que ya está ocurriendo. Están cerrando en España parques en Murcia y en Madrid, el Retiro, por altas temperaturas. Con lo cual, Bueno, nos claro, piden se que va- no le va vayamos a sumando esos todo eso. parques. Sí, sí, y sí. mañana, y en incendios, que no salgamos de Totalmente. casa. Ya nos están confinando y nos están metiendo la puntita. Sí, sí, Y entonces, sí, sí. cuando nos queramos dar cuenta, la tenemos toda entera dentro. Bueno, Pero siempre apuntando a donde no nos conviene como pueblo, ¿no? Porque si el tipo usa la palabra de recuperar la salud del pueblo, porque se podría fijar décadas del 50, del 60, antes que existieran los locales de comida rápida, que la salud del pueblo era mucho mejor en muchos de los aspectos, antes de ese boom de los procesados y demás. O sea, las soluciones a veces son mucho más simples y bastan con educar un poquito a la gente y estimular que la gente pueda tener una vida más sana. A veces no es todo dinero y deuda externa. Mira, en Australia, qué rápido van también, aquí en sede ya también del Congreso. eso es porque saltan como los canguros, por eso van rápido. Tonto vas a ser siempre. Rapidísimo, menos mal que están boca abajo, Iru, y de Sí, alguna no, Por manera... lo menos una desventaja al menos. No, claro. Sí, sí. Pero esto la ven desde otro punto de vista. Cuando decían ayer en el Senado de Australia, ¿no? Que las ciudades australianas se están convirtiendo en recintos de vigilancia digital con los llamados programas de ciudades inteligentes, que también obviamente se están implementando allí en todo el país. Tecnologías con cámaras de reconocimiento facial, lectores de matrículas, todo el tema de luces, de Luces, postes, sí. todo inteligente, postes inteligentes, coches inteligentes, barrios inteligentes, casas inteligentes. Y políticos gilipollas. ¿Qué puede ir mal? ¿Qué puede ir mal? Todo es inteligente. Yo no sé si se ríen. Necesitamos políticos inteligentes. Electrodomésticos inteligentes, todos ellos conectados, obviamente, a redes inalámbricas y comunicándose entre sí. ¿Qué hay de malo en eso? Pues la tecnología es buena, ¿no? Que viene a decir aquí. Todo es para su seguridad y Siempre. su comodidad. Así te lo venden, obviamente. Siempre. Este hombre creo que lo están anunciando, pero así te lo venden. Muy Tus bien. calles te están espiando, tu teléfono móvil te está espiando. En todas tus ciudades te están espiando. Incluso tu mujer te está espiando. Lo que haga falta. Y la infraestructura para futuros cierres se está poniendo en marcha ahora mismo. Futuro cierre. ¿Dónde están los derechos fundamentales, Pedro Sánchez? Ah, no, que aquí no hablamos de Aquí ya eso. te lo están diciendo, futuros cierres. Claro, este tipo es como nosotros allí en Australia, boca abajo. Solamente que llegó a lo que yo pretendo que lleguen los Barea. Él ya está en el Congreso, básicamente. Igual está diciendo las tonterías que está diciendo, aunque está en boca abajo, la sangre no le llega a la cabeza o le llega demasiado. Dice la misma que nosotros. Por O sea, eso. estamos en el mismo plano. Por eso. Bueno, como que vean, ¿no? Y todo esto pues relacionado también con las monedas digitales que tú decías ahora. Mira, y hay mucha gente que te critica que esto no iba a pasar, ¿no? Esto ya ha Mira, pasado, mira, ya mira, está mira, aquí. mira. Y una vez que las monedas digitales del banco, con la puntuación del crédito social, pues todo esto esté en funcionamiento, no podrá gastar dinero sin aprobación. El DNI digital será pronto una realidad en Australia, en Europa ya prácticamente también ya lo es. Y muchos están explantando todos estos programas. Al final no podrás acceder ¿a dónde? A nada. No podrás acceder a ningún servicio público ni gubernamental. Y tampoco podrías viajar a través de fronteras o acceder a la sanidad ni siquiera a internet. Muy sin bien. un documento de identidad Muy digital bien. porque va a ser obligatorio. Va a ir ahí vinculado a todo esto. Los que me mandabais correos electrónicos diciéndome que era una viejas, que era tal, ahora meteros el dedo en el culo ¡Epa! y silbar. No, Sí. no, no, Y no, no, silbar, no, pero con amor. silbar o cantar la traviata, pero o drenar el pantano, lo que queráis, pero metéis el dedo en el culo lo más profundo que podáis, ¿vale? Y silbáis y decís 33. Pero Julio, Cabrón, no, me pero haces- Para me eso haces el dedo es recortar. muy corto, para eso metiste Es que es muy el fácil. palo de cogerme escoba. Eso que dices es mentira, no sé qué, no sé El cuánto. palo no de sé escoba, cuánto, Julio, no, si no, vas a decir eso, metete el palo de escoba. Bueno, porque se Ah, metan lo que les haga mínimo. los cojones, porque se metan algo porque sí, lo necesitan. No. Julio, ¿quieres ir a la sauna? Oye, ¿Quieres ir? No. vamos a ir a un corte de publicidad y volvemos con Nicole Salle. Sí, vamos. Ah, ¿qué, en vivo? No, porque los jueves está Me ocupado. habías si no, hecho poner tendríamos. contento. Lo siento.
Siempre me pasa, no toco el botones, siempre me pasa. Julio, ¿estás más tranquilo? No toquis. No estoy toquis. tranquilo porque hay muchos gilipollas suelto. Escucha, vamos un poquito, ahora vamos a escuchar a Nicole Salle, Sí. que le han hecho una entrevista, está menos para destacar 3 cositas, muy interesante, denunciando Bueno, nuevamente a la le agenda. han hecho, está bien, sí, se puede decir que es una entrevista, pero Picantona. más que picantona, con un poquito de interrogatorio. Sí, Hacía al sentir final. yo lo estaba mirando a Nicole y veía a los Barea en La Sexta. Es más o menos. Ha tenido que defender por qué no existe la inmunidad de rebaño. Porque la han apretado bastante. Ah, sí. Pero ha Pero- sabido salir muy bien. Además ha tocado temas. Salió más tranquila que Jordi después de esa oficina. Sí, totalmente. Ha dicho, para hablar de discriminación positiva, que para ello obviamente es discriminación, defíneme lo que es mujer. O sea, fíjate, ya también está en la onda ya sabemos todo el marxismo cultural ¿no? Que viene a imponer. Y ha hablado de corrupción, de masonería, dime minuto, vamos a de escuchar a flúor Nicole. y de pinchazos. O sea, no se ha callado nada. Nada. ¿Esta es la que entrevista? ¿O es No, la esta- Salle? ella Sí, es sí, Nicole. es la hija Vale. de Gustavo Es Salle. que yo no tengo el gusto de... Esta es la hija de Gustavo Salle, que también Vale. tiene su banca de diputada. Vale. Y de diputado, perdón. Y a partir del minuto 12 empieza un poquito a sacar los temas que Bueno. queremos traer. Vamos a ver si se ello. escucha bien. El tema es que no es con decir mujer, porque básicamente con esta definición viene, no sé, cualquier persona y dice soy mujer, y yo entiendo que soy mujer y ya está. Él puede decir que él está enmarcado en ese derecho, definitiva, si quiere, porque no pueden definir al sujeto de derecho. Hay una contradicción ¿Vos crees que semántica. debería ser una definición Claro, que es interesantísimo porque han hecho una legislación que ya está poniendo encima de la mesa lo que es un disparate, ¿no? Lo que es injusto, porque primero, una legislación de discriminación positiva hacia la mujer, pero es que encima no defines ni lo que es mujer. Ya. O sea, no puedes directamente ni concretar quién es el sujeto de derecho que va a beneficiar esa ley. ¿Entiendes? Claro, es que es un disparate tras otro el mundo que nos hacen vivir, desde luego. Al final es ese sentido común solo. ¿Qué más? Esto en cuanto a la mujer, ¿lo dejo un poquito más, Tete? O... Sí, déjalo un par de minutos. Si quieres. biologicista, digamos? Okay. No sé Digo, qué para seguir con pretendieron, este ejemplo. no sé qué pretendieron hacer, pero en definitiva, primero creo que el derecho no puede ser discriminatorio, o sea, el derecho tiene que ser la igualdad. Y segundo, que si estás definiendo un sujeto de derecho, tenés que poder saber a quién va dirigido, y eso no estaría sucediendo. Quiero no irme de lo que dijiste justamente hablando de tus colegas de alguna manera. ¿Hay corrupción en el Parlamento? ¿Hay corrupción en el Parlamento? También le preguntan si hay corrupción. Vale. No, obviamente que en esas preguntas de niño, ¿viste? Sí, O sea, y si hubiera corrupción, ¿qué quieres? ¿A nivel legal vamos al juez ahora y le doy todas las pruebas? ¿O en cómo? el Parlamento no hay corrupción en los hombres y mujeres que componen el Parlamento, Claro. ¿no? Si querés, te lo defino más así. O sea, Tonterías. Bueno, seguimos escuchando un poquito. ¿Corrupción en el Parlamento? Bueno, eso yo no lo sé, no tengo ningún elemento como para lo que sí muchas veces uno no entiende cómo se Salió muy aprueban bien. algunas leyes, cómo se avanza hacia algún lugar. Como Pero Montoro. en el Parlamento específicamente no. Y una vez Pero que vos entraste- podés decir que son permeables los diputados, senadores uruguayos Pensando sobre todo lo que dijo del sistema. a de determinados corrupción, lobbies, como vos mencionaste también, porque eso no deja de ser de alguna manera interpretado como un hecho opción. Sí, a determinados lobbies sí, creo que está, que eso, que por supuesto, está muy permeables a lobbies y a organizaciones como puede ser la masonería. Y esa Muy bien. permeabilidad. Qué grande, ahí la tiró. Muy Escucha, bien. aparte, ahora seguimos con lo de la masonería, interesantísimo que lo ponga encima de la mesa, pero son permeables, dime algo concreto. Escucha, si en Uruguay seguro que es como España y todos los países, que están las puertas giratorias, pero tú, ¿en qué mundo vives, cariño? Es que pensar lo Que contrario. no ves que hay conflictos de intereses. Claro. Y que cuando salen se ponen, los colocan. Y chiniquitos hay en todos los países. En fin, bueno, vamos a seguir con lo de la masonería. Bueno, no dice mucho más ahora, pero bueno, ya ponle un poquito más un corte y nos lo dejamos. Habilidad que se da o cómo se da. Y bueno, las políticas, como es el caso, por ejemplo, hoy el proyecto que tiene un apuro tremendo, que es el de eutanasia, se empujan para ser votadas rápidamente. Y ahí Claro, cuál las políticas que les interesan salen adelante y muy rápido. Qué suerte tenemos, ¿no, Martín? De tener no solo a Gustavo, sino sobre todo también a su hija Nicole, llevando los pensamientos, los razonamientos que muchos hemos llegado también a concretar por nosotros mismos, y vemos como cada vez hay más voces, y sobre todo en estas instituciones que están carentes también de tanta moralidad.
No, sin duda, porque eso sí que es un hecho histórico, ¿no? El hecho de que este tipo de discusiones, por lo menos en su primera etapa, que es la parte didáctica, como había dicho Gustavo Saya en su momento, está siendo una realidad en Uruguay, ¿no? Tanto Gustavo como Nicole han puesto discusiones arriba de la mesa que yo nunca había escuchado en el Parlamento uruguayo. Y es interesante porque creo que más adelante habla de una propuesta, que es algo que se cae maduro y no es la primera vez que se escucha, de que la pertenencia a la masonería y las acciones en un gobierno no son compatibles. Claro. Es que no son compatibles. Hay intereses por arriba, que hay por lo menos conflicto de intereses. Entonces, cuando ella habla de los lobbies, o cuando le preguntan mejor sobre los lobbies, cualquier periodista que indague mínimamente acerca, por ejemplo, de economía, se va a dar cuenta que, aparte de reunirse con los lobbies, y se reúne con las agencias calificadoras de riesgo, que representan una condicionante tremenda para las políticas de Estado. Entonces, creo que ahí queda en manifiesto la ignorancia y el desinterés que hay por los medios en tratar de entender cómo funciona el mundo. Están más bien allí como para tapar y entretener. Sí, porque en la entrevista le preguntan varias veces, ¿pero por qué la masonería no podría estar en el Congreso? Y dice, bueno, pues porque se reúnen a puerta secreta, son un lobby muy fuerte que encima hacen cosas a ojos cerrados del resto de la población. Sí. Por lo tanto, ¿qué quieres? Que esté a favor de este, como cualquier otro grupo que operara así. Claro. Y bueno, vendría a ser lo que dijo Hugo Viana, ese fiscal. Enrique Viana. El ex fiscal de Uruguay, me acuerdo, que además teníamos, mira, tengo la conversación aquí, hicimos un directo aquí en Canal 5, lo pusimos, que decía obviamente que había que prohibir a la masonería de todos los cargos del Estado. Por supuesto. Porque tienen intereses. Hombre. Y eso que no pueden ser completamente independientes. Obviamente si formas parte de una logia, encima secreta, como quieras llamarle, pero es una logia y te debes obediencia a ellos, si el día que tengas que juzgar a un hermano o uno de arriba te diga que tiene un cierto interés, tú no vas a ser imparcial. Claro. Simplemente, nuevamente, por tener dos dedos de frente. Si mal no recuerdo, Enrique Viana, creo que él mismo lo dijo, que había sido invitado a estas logias y él dijo, no puedo unirme porque yo soy una persona entregada a esto, ¿no? Es incompatible. Sí. Aquí lo tengo. Dije a la persona que me invitó, le dije, por supuesto que sí, que lo sé, que estoy consciente de eso, pero en mi dignidad personal entiendo que eso no corresponde. Ahí está. Y sigo sosteniéndolo hasta el día de hoy. No corresponde que determinados, sobre todo determinados funcionarios públicos, con incompatibilidades previstas en la ley, y me estoy refiriendo concretamente a los jueces y a los fiscales, funcionarios públicos que van a tener que decidir litigios donde no casualmente en algún momento esos litigios puedan comprender intereses de algún integrante de esa organización, de esa logia o un hermano. Bueno, no puede ser que exista un vínculo que afecte la imparcialidad y la independencia del magistrado de declarado. Esto que es tan fácil de entender, Agustín Laje, el Danan, todos estos que van de que son súper inteligentes y súper justos, ¿esto lo entenderán? Porque es muy fácil de entender. No puedes formar parte de poderes públicos a esos niveles si formas parte de una logia masónica o de otras tantas. Claro, es como si eres porque no eres imparcial, cariño. Si eres ministro de Hacienda no puedes hacer leyes favoreciendo a empresas que están supranacionales, que se van a ver beneficiadas por, obviamente, y encima si pagan mordidas. O sea, eso es algo lógico. ¿Has escuchado a alguien Laje denunciar de estas cosas o ponerse encima de la mesa? Al contrario, no solamente no las denunció, sino que cuando en vivo un usuario le escribió en el chat y justo lo empezó a leer y le preguntó ¿por qué en tus libros no hablas del sionismo ni de la masonería? Dijo, no hablo porque mi método es consultar fuentes principales y fiables y de primera mano, y no tengo ninguna fuente de primera mano ni fiable que me pueda demostrar lo que se dice sobre la masonería y el sionismo. O sea, como si no hubieran el que es católico, acérrimo, lo digo al catolicismo en el aspecto más institucionalizado del Vaticano, como si no hubieran habido libros escritos hasta por los propios papas denunciando la masonería internacional. O sea, que para él tiene que ser una fuente fiable y de Dios. La cantidad de documentos que se exponen de corrupción sobre la masonería, o sea, sobrado hay de primera mano, ¿no? Pero bueno, ahí o sea, para este fiscal de Uruguay era una locura y algo inmoral y ilegítimo y ilegal que hubieran jueces y o fiscales masones. En España yo me pregunto, ¿cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Vais a salir? ¿Vais a dar la cara, el carnet? Bueno, algunos los conocemos, Zapatero, Víctor Torres de Canarias, abiertamente, Bono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en fin, ahí están. A nuestras espaldas, dirigiendo nuestras vidas. Aparte, perdón, ¿no? En toda la oficialidad, porque se habla de primeras fuentes, en este caso
el masoncillo este de poca monta de Agustín Laje, pero a ver, muchachos, o sea, estamos hablando de una institución, si se quiere, más allá de que es secreta, no es discreta, que ellos mismos publican y se vanaglorian de haber tenido masones en todos los gobiernos. O sea, no es de última hablar de los que ya ellos mismos están declarando. La fuente que ya sea oficial. Claro, exactamente, ellos dicen, no, al final este presidente, este congresista, este diputado, este juez han sido hermanos nuestros y estamos totalmente orgullosos y por eso lo elevamos en el estrado de ¿no? cuando están muertos o demás. Aunque sea cita eso, entonces no estamos hablando de otro tipo de organizaciones que por más que intervengan en los gobiernos no se tiene conocimiento. No, acá se tiene conocimiento. Lo publican ellos mismos y nadie lo desmiente. De última vos, no sé, salía a desmentir y a decir, no, en realidad no era masón. ¿Entendés? Pero, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos? Una complicidad asquerosa, directamente, ¿no? Lo interesante con este personaje Agustín Laje y también el otro muñeco Danan, que también tienen unas cosas en común, es que los dos se han dedicado a construir su fama, digamos, en base a que les encanta debatir. Me estaré muy atento a ver si solicitan debate científico acerca del terraplanismo o de la masonería o todo. A ver si estaría bueno, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Mira, aquí la semana pasada tocamos un poquito el tema porque encima se hicieron ahí intentando burlarse, haciendo un congreso ahí hablando del terraplanismo como ideología de género, etcétera, etcétera. Sí, mirá la cara de Paco, lo enojado que está. Sí, se les ve nerviosos porque no paran de salir, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es tremendo porque no denuncian una, tío, no denunciáis a nadie y obviamente encima tapáis y calláis. Lo verdaderamente importante, porque, chico, hablar de que una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, agarra a un niño de 3 años y te lo va a explicar igual. Claro. De verdad. A lo mejor no con tantas palabras técnicas como tú lo haces, pero te lo va a explicar igual. O sea, la síntesis es la misma. Pero atacar o señalar, más que atacar, señalar a otras entidades supranacionales que están allí corrompiéndolo todo, ahí no, ¿eh? No, y sobre todo que primero ellos lo hacen con un discurso explicativo de división, porque de alguna forma ponen en contra el que está delante sin entender división, que a lo mejor se han aprovechado de un buenismo de las personas, porque justamente hay ciertos valores que tendemos todos a buscar lo común y a la libertad de todos, a unificar, pero lo hace de una forma bélica en todos sus discursos. Y además, para mí, eres tan corto de miras que él separa izquierda a derecha, sobre todo atacando a lo que es el marxismo cultural, y no se da cuenta que el marxismo cultural fue creado desde propias instituciones también de derechas, que es donde él se sitúa. Por lo tanto, es incapaz de observar la mano que está meciendo un lado y otro de su cuna, donde él reposa muy tranquilo. Claro. Y tantos otros. Bueno, supongo que ya le llegará el momento de saber dónde está posicionado. El mal llamado despertar. Yo creo que sabe muy bien dónde está posicionado. Sí, en favor del sionismo. Con el nivel de conocimiento que tiene, sabe leer, tiene comprensión lectora, boludo no es. Evidentemente, representan uno de los lados del péndulo, ¿no? Por eso cuando vos lees o escuchás un análisis político de todo lo que ellos hacen respecto a la izquierda, y no podés otra que estar de acuerdo, que coincidir. Y ahí es que pesca la mayoría de los incautos, pero de nuevo, es un lado del péndulo hablando del otro. Son parte son parte necesaria de este show. Quiero aprovechar antes que cerremos el segmento para mandarle un saludo grandote a Nicole, que nos está escuchando. Lo dije medio con acento, Nicole, que nos está escuchando desde el consultorio, así que un beso gigante y muchas gracias. Sí, Nicole, un llamado, ya te lo dije el otro día, a ver si hay algún jueves que puedes tener libre y te sumas aquí con nosotros y te hacemos una entrevista que a mí me apetece muchísimo hablar de un montón de cosas. Sí. Y vivirás en directo mis chistes malos también. Eso intentaremos que sean los mínimos. Los mínimos, pero alguno cae. Hablando de masones, sionistas, de cobardes que callan y no apuntan bien, no como otros, precisamente el que sí que lo hace, que por cierto pueden pasar por el canal de Nicole y de Gustavo, que es Sayazo TV, que lo hace todo público. Me gusta el nombre. Acabo de ver aquí un short que no me puedo estar de ponerlo, ¿eh? Yo no lo he escuchado, pero pone Milei es un vendepatria. No. Y obviamente, déjame escucharlo. Dale. Milei no tiene apoyo político de una casta política profundamente desprestigiada y con razón, porque Argentina, gobierno tras gobierno, como sucede también en el Uruguay, es saqueada, permanentemente saqueada. Y Milei es un individuo que buscó los apoyos externos. Milei buscó el apoyo del gran capital judeo-sionista, interno y externo, y Milei buscó el apoyo británico y norteamericano. Ahora, yo voy a ser muy claro, Milei es un gran peligro, no solamente para Argentina, sino también para Uruguay
porque yo diría que lo que caracteriza fundamentalmente a Milei es que es un vendepatria. Es un traidor de la patria, es un traidor de Argentina. La está entregando de pie y mano al gran capital sionista angloamericano. Es un vendepatria y por lo tanto es el sujeto más peligroso que el pueblo argentino haya podido escoger. Y desde el punto de vista económico es un individuo que está golpeando fundamentalmente a la clase media y al trabajador y entregando a la Argentina precisamente al sistema cleptocorporatocrático, a las grandes corporaciones, a sus amigos. Bueno, creo que Gustavo pues apunta muy bien. Recordar que Milei dijo que él era judío y que él lucharía para salvar al pueblo judío. Claro, en Argentina, cariño. Hostia, tío, yo no sé si está bien colocado o no está bien colocado, o se coloca muy bien. ¿Y por qué nuevamente? Pues hablando del AGE, de Milei, de Argentina, de estos vendepatrias, esta semana han celebrado la Derecha Fest, que han llamado. Encima se hacen como que ellos son de derecha, ¿sabes? Pero ¿qué me estás contando, no? Sí, sí. Pero bueno, han hecho ahí un certamen, todo un show, un encuentro lleno de... Bueno, aquí foto de Milei por detrás sí, es increíble, parece un mocho por detrás. Sí, sí, pues ahí en Córdoba, en Argentina, han celebrado este festival, no sé, que llámenle como quieran, que pues haciendo todo este tipo de proclamas, ¿no? Sobre todo festival antizurdo han llamado allí en Argentina, y un poquito para simplemente 5 minutos charlar un poquito, poner encima de la mesa un poquito filosófico si quieren ustedes, o analizando lo que supone esta gente que se dicen ser súper de derechas, súper libertarios, ¿no? Yo creo que son súper falsos, súper demagogos, manipuladores y unos grandes populistas. Te esperabas. Y farsantes, que es un poquito lo que apuntaba también. El festival en sí, digamos, yo acá tengo un pequeño esquema como para por lo menos plantear los puntos, ¿no? Primero, obviamente que coincido en algo que dice, sobre todo vamos a hacer hincapié en la charla de Agustín Laje, que fue una charla que escuché de unos 44 minutos, muy interesante. Al menos escucharla es interesante porque uno puede observar cómo conceptos que tal vez en los cuales uno, si lo escuchase desde afuera, diría estoy de acuerdo, en realidad lo llevan como agua para su molino, ¿no? Pero básicamente hay una estrategia central que uno puede detectar de manera inmediata, que es la disputa simbólica por el sentido común, ¿no? Esta idea de hay una batalla cultural específicamente por el lenguaje, los símbolos y los valores, ¿no es cierto? Esa es un poco el eje central. En el núcleo argumental, digamos que se intenta llevar que la política es igual a un conflicto entre el bien, y el bien está representado por la derecha, y obviamente el mal por la siniestra, ¿no? Por la izquierda. El enfoque es pura y exclusivamente emocional, si bien en la charla de Agustín Laje, no sé si habrá sido la única, porque también han estado otros personajes ligados al gobierno sionista de Milei, pero en la del AGE ya para el momento final se empiezan a plantar. Si querés podés adelantar el video, si tenés el link. No sé si lo puedo buscar. En YouTube, si ponés el peluca Milei, Agustín Laje, te va a salir, o Derecha Fest te va a salir. Al final muestran unos gráficos en donde, a través de una medición que tiene que ver en términos étnicos, entre hombres blancos y negros, entre métricas de política, ¿no? Obviamente de derecha a izquierda, también de edades y también incluso de credos, intentan mostrar al final de todo, empiezan a mostrar unas gráficas donde te dicen, bueno, en definitiva todos los que están para la izquierda, ahí, ¿no? Por ejemplo, en esa métrica te dicen basado en la etnia, basado en la religión, basado en la edad, basado en la decisión política. Todo lo que tiene que ver con la izquierda son personas más infelices que los que están basados en la derecha. Por ejemplo, un hombre blanco multimillonario es capitalista de derecha, es el valor supremo a alcanzar. Esa es la persona más feliz, ¿sí? Con esos valores y esa identidad. Ya. Sin embargo, un hombre, por ejemplo, negro, un hombre blanco de izquierda, y que no tenga religión, que sea ateo materialista, es lo más infeliz que puede ser, porque incluso un hombre de izquierda con una creencia, ya sea en la Biblia, ya sea en la Torá, etcétera, no es tan infeliz como aquel que encima le falta incluso el valor de la religión, ¿no es cierto? Y te lo van planteando ahí con esos ejes y demás, bueno,
Que a ver, yo no voy a decir ni derecha ni izquierda, que una persona ateo materialista que encima no tiene recursos económicos, que encima le metieron en la cabeza que se puede amputar cualquier miembro para transformarse y cambiarse su sexo, su identidad, etcétera, etcétera, obviamente en algún momento terminás teniendo un quilombo mental que es muy difícil que seas una persona feliz, eso estamos totalmente de acuerdo, pero a lo que voy es esta idea de comparar y tratar también de como si un hombre de derecha multimillonario tenga que ser el hombre más feliz del mundo, ¿no es cierto? Como que si no pudiera tener quilombos que lo hagan un ser infeliz. Pero la base, ¿por qué estoy hablando en términos de felicidad? Porque lo que se plantea es, la charla está dada desde el punto de vista de la envidia, que digamos el eje central de los partidos de izquierda, de los partidos progresistas, es identificar a un sujeto, a un individuo que por meritocracia no ha podido destacarse ni alcanzar, ni luchar, ni mejorarse a sí mismo para llegar a lo que pretendía hacer en la vida, y entonces queda resentido, en la sociedad queda resentido, ese resentimiento le produce envidia de aquel que sí está por un escalón por encima, no importa si es multimillonario o simplemente es una persona feliz porque sin un gran poder adquisitivo todos los días se levanta para hacer lo que le gusta. Ha progresado. Si claro. Ha progresado. Tú pretendías ser de derecha, te quedas en la izquierda y eres un envidioso. Exactamente. Entonces el Estado o ese tipo de partidos toman el concepto de envidia más resentimiento, que es lo peor que te puede pasar, y creo que ahí podemos estar de acuerdo, para decirte, bueno, vos en realidad no te preocupes, porque yo lo que voy a hacer desde el Estado es darte a vos una dádiva, no para que vos te esfuerces e intentes alcanzar aquello que ves del otro que te produce envidia, sino que voy a tratar de que el otro baje a tu nivel, ¿no? Para que vos no te sientas tan envidioso. Entonces, no es, por eso te digo, a nivel filosófico es una charla, porque es lo que han utilizado y es lo que se sigue utilizando. No es que esto es un concepto abstracto, filosófico que queda en un libro, no. Con esto fue la estrategia que se promocionó, obviamente de Steve Bannon a Fernando Cerime, y que luego bajó a las redes y que se sigue sosteniendo ese discurso en Argentina, por lo menos, calculo que también en otros países. O sea, no estamos hablando de algo etéreo, no, estamos hablando de algo que está, hoy es el núcleo de la campaña comunicacional de Milei, por ejemplo, ¿no? Y que obviamente radica en el sionismo. Entonces, el enfoque es totalmente emocional. La izquierda tiene el corazón podrido. Estas son palabras que se utilizan directamente en la charla. Son envidiosos. Tal cual. El reemplazo del análisis racional por acusaciones morales, lógicamente. La teoría de la envidia como motor de la izquierda que había mencionado, donde hay un silogismo, por ejemplo, envidia, ¿no? Se elimina con igualdad radical, ¿no? Si nosotros bajamos el nivel, no si ascendemos al de izquierda, sino que intentamos bajar al nivel a todos, entonces igual a eso. El silogismo 2 es izquierda la promueve la igualdad radical, pero canalizando esa envidia, o sea, utilizando esa envidia para contagiar a los demás. Y la conclusión es que la izquierda moviliza pasiones negativas disfrazadas de justicia social. No es un término cualquiera cuando escuchás a estos personajes hablar de justicia social, porque de alguna manera, desde mi punto de vista, están ensuciando un concepto que es puntualmente tercerpartista, que es esa famosa frase de Perón, que obviamente todos tienen sus luces y sus sombras, nadie va a estar hablando maravillas de todos los gobiernos, pero en Argentina ustedes sabrán que el peronismo originario ha avivado muchos giles, vamos a decirlo así, y después de ahí se ha hecho, ¿no? Leña del árbol caído, y cualquier partido que quiera ganar muchas veces en Argentina ha utilizado la palabra peronismo, pero después se termina radicalizando en la propia persona, menemismo, ¿no? el menemato, el kirchnerismo, ¿no es cierto?, el macrismo, el nihilismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por más que Macri no es que compartía específicamente el peronismo. Entonces, la justicia social es algo que se habla mucho en Argentina, que no es esta cuestión de expropiar al otro, bajar el nivel y que todos sean iguales desde ese lado, sino que justamente es el peronismo lo que plantea a grandes rasgos es un sistema capitalista en la distribución con justicia social, con un reparto justo, ¿no es cierto? No es quitarle todo y dárselo porque sí, sino generar trabajo, etcétera, etcétera. Esos tiempos ya quedaron atrás. Pero sería, perdona, Iru, sería como la tercera vía cuando surgieron el fascismos en toda Europa, también. Claro, porque tenía la libertad absoluta económica de lo que se ha conceptuado como derecha, y luego tenías el comunismo como que no había propiedad privada por la izquierda. Exactamente. Entonces, claro, siempre estaba en esa tercera vía. De hecho, eran nacionalsocialistas luego, también. Claro, totalmente. Que esto no lo dice, esta gente lo quiere esconder.
Obviamente. Y aparte de esta gente que es totalmente anglófila, masónica, obviamente recordemos que yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando, no tanto en España, pero en Argentina, que piensan que porque uno dice esto, entonces no es de izquierda, o el otro te dice, no, pero vos sos peronista, y vos sos esto, aquello, el otro. Mirá, yo no es que sea una cosa o la otra, pero la verdad que comulgo más con esos valores, que no creo que puedan volver a restaurarse, porque la figura de Perón ya está, listo, cayó, se terminó, murió, y bueno, lo que va quedando es lo que pocos van haciendo. Hoy yo me siento identificado en Argentina con un Martín Ayerbe, que mantiene ciertos valores éticos y morales, y sobre todo de industrialización, de nacionalismo y demás, que están representados en una parte del peronismo. En Uruguay claramente lo tenemos a Gustavo Salle, ¿no es cierto? En España claramente los tenemos a los Barea, etcétera, etcétera. Pero no es que sea específicamente. Ahora, me gusta estudiar esa figura. Como esta gente es totalmente anglófila, masónica, sionista, saben que el espíritu ese que de alguna manera se comulga del peronismo originario, no lo que puede estar deformado hoy en día, fue lo que Churchill dijo: hay que terminar con esto porque si no se lleva puesto a todo lo que es Sudamérica y parte de Latinoamérica en términos de industrialización, de avivar giles, de unirse como potencia en un territorio totalmente balcanizado, dado que todos hablamos y tenemos la misma religión desde México para abajo. Entonces, desde ese punto de vista, esta gente comienza a utilizar palabras así como nos han puesto: terraplanismo será ley, ¿no? Justicia social, ¿entendés? O sea, lo van identificando como para tratar de ir de alguna manera desmenuzando y destripando ese tipo de conceptos. Hay una parte que utilizan en la charla, que son recursos retóricos y filosóficos, que es el uso de figuras históricas, ¿no? Por ejemplo, San Agustín decía: el demonio cae por envidia, ¿no? O sea, el ángel caído, mira, justo ahí está la imagen, la caída es por envidia, porque el diablo era un envidioso. O sea, incluso por más que esas cosas figuren en la Biblia, ni siquiera le están dando la interpretación correcta a lo que es el ángel caído. O sea, era de izquierdas el diablo, por eso estaba a la siniestra. Obvio, claro, exactamente. Porque aquí los envidiosos, y mira que yo no me voy ni a la izquierda ni a la derecha, pero veo un discurso muy simplista. O sea, muy de engañador, de incautos y de bobos, ¿no? Exactamente. O sea, el recurso fácil de decir... Susurro. Es que de verdad... Y encima te meten en la Biblia, claro, con todo lo que tiene la derecha, la Biblia, la gente, que todavía va de cabeza. Lo que está claro, perdona, para hacer algún... adelante, Mati, puedes ir. También paso a Martín. No, pero como organización social, obviamente que nos tenemos que juntar en alguna asamblea siempre desde el inicio de la civilización y a ver cómo hacemos para convivir, ¿no? Entonces, esa filosofía también llevarla a la práctica. Platón ya hizo la República justamente de modo organizativo de una sociedad. Entonces, los arquetipos que nos han llegado para mí son muy claros. Tenemos a la izquierda, que de alguna forma te dicen que es lo común, lo social, que es como sería los seres simbiontes. Esa parte que tenemos todos de valores de que, oye, nos tenemos que ayudar. Ya. Obviamente que todos al final se lo llevan hacia su lugar y se manipula, pero hay algo arquetípico dentro de nosotros que te dice: sí, la izquierda, oye, es ayuda. Es obrera. Es compartir, ¿vale? Entonces, esos son valores que son innatos en todos nosotros. Y también es verdad que desde el otro lado, desde la derecha, en ese aspecto lo han llevado más a lucha darwinista, de que sobrevive el más fuerte y no el que mejor coopera del otro lado. Entonces ahí ya vemos esa diferenciación, ¿no? Uno es más libertad económica, propiedad privada, y el otro es más propiedad común. Sí, pero más allá de todo eso, a repartir. Jordi... Claro, uno presuntamente vas por méritos ascendiendo, y el otro de alguna vez por subvenciones de, bueno, yo te continúo, si no tienes agua ya te la doy yo. Sí. Y ahí, y termino con esta idea, la izquierda nos la han puesto como que es la madre, la que nos cuida, porque si no tienes te da. Y la derecha sería el padre en ese aspecto más severo, de decir, haz tu camino y en todo caso tú ya cederás las donaciones que consideres que no serán impuestas por el Estado. Pero el socialismo y el comunismo son estados fallidos, son sistemas fallidos. Yo lo que me vengo a referir es que son sistemas fallidos, pero tienen un origen y un sentido original, porque todos tenemos dentro esos conceptos. Bueno, lo que está claro es que esto que estamos viendo que ha pasado ¿es en Argentina, no esto? Claro, ahí mismo en Argentina. Es una vez más para caer en un espectro político o en otro, en una división una vez más. No nos olvidemos. Porque no integran, esto divide. Eso es. Lo que pasa, bueno, continúo rápidamente. Deja que hable más. Perdón, no sabía, no lo escucho ya, Martín. En una división que, claro, se salta muy a la luz, ¿no? Me gustó mucho eso que decía Jordi recién, esa parte arquetípica. El tipo hablaba de ese diablo que vino, que bajó por envidia y demás. Bueno,
esa asociación a la energía femenina, que justamente es disruptiva, vendría a ser la parte del proceso alquímico del disuelve, el rompe, la destructora, y no se me ocurre nada más disruptivo que una serpiente fomentando a que mastiques del árbol del conocimiento, del fruto, ¿no? Y luego del de la larga vida, etcétera. Los arquetipos esta gente lo conoce muy bien y nos toca precisamente ahí en los puntos. Por eso la política fue tan fácil y es tan fácil manejarla en términos completamente emocionales. La razón y la lógica queda por otro lado, porque acá ellos mueven los arquetipos más profundos del ser. Es interesante. Iru, si quieres continuar. Sí, y mirá, para ir cerrando, digo, van ¿no? utilizando figuras históricas, por ejemplo, nombramos la de San Agustín, teníamos la de Descartes y Spinoza, que dicen que la definición de la envidia es el odio más la tristeza. Después citan a Francis Bacon diciendo que la envidia opera entre iguales en contextos de movilidad, y después terminan mencionando a Nietzsche y a Hayek, que diciendo que la envidia es como el resabio del hombre primitivo, ¿no? Como que es una emoción, digamos, de una persona totalmente primitiva. Obviamente hay uso de textos sagrados y filosóficos, lo cual, cuidado, porque nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. O sea, generar una cosmovisión, saber interpretar los libros sagrados es muy, pero muy, muy, muy útil, porque es algo por lo que la sociedad, sobre todo occidental, está totalmente atravesado por el judeocristianismo. Entonces, por más que uno no lo pueda encontrar de manera literal, muchas veces en ciertas políticas, recordemos que la campaña de Milei se la pasó, cuando era diputado, se la pasó citando a la Torá desde el exilio de Egipto, cuando los judíos eran esclavos, porque el rey de Egipto, el faraón de Egipto, les hacía pagar impuestos. Entonces por eso no hay que pagar impuestos en la actualidad, porque nosotros nos hemos liberado del yugo del faraón, etcétera. Pero tú acuérdate que él hizo el símil en esa cronología de Samuel, Saúl y David. Él dijo que él quería volver a la época de Samuel, donde existía el sacerdocio y no el rey, porque si tienes rey, de alguna manera tienes estado que le tienes que rendir tributo e impuestos, y él dijo que quería volver a los tiempos donde solo fuera con el sacerdote, es decir, tu relación directa con Dios y no dieras cuentas a nadie. Es esa versión del libertario absoluto. Sí, totalmente. Obviamente hay omisión de contextos en toda la charla. Hay una apropiación emocional de citas para reforzar su tesis, y hay una ingeniería emocional con un soporte teológico bastante profundo, que incluso te diría que es como una nueva etapa de este tipo de influencers, porque yo que los he escuchado en la época donde iban a debatir la agenda de género y demás, no tenían este tipo de argumentación. Es como que ahora los hubiesen contratado, ¿no? De alguna manera. De hecho, Agustín Laje fundó la Fundación Faro, donde está la masonería metida, porque tiene su fotografía con uno de los masones ahí en Argentina. Y los Rotarios, que la filial. Rotario. Entonces hay como una nueva misión, ¿no? Que se le ha dado por la cantidad de gente que lo sigue, lógicamente. Incluso no se olviden que Agustín Laje ha venido acá a España a dar charlas. Los Charo no pudo darla porque la izquierda más feminista radical los expulsó. Pero quiero decir que cientos de personas lo siguen de España a un Agustín Laje, que van mamando esos conceptos, ¿no? Y con esto, que le llamemos cobarde porque lo es, porque no apunto donde tiene que apuntar, no significa que no podamos extraer información interesante de su propio conocimiento. O sea, una cosa no quita la otra. Para mí hay que hacer una integración. Después hay una cuarta etapa, que son estrategias de manipulación simbólica, donde hay una ingeniería del lenguaje, donde hay una burla del diccionario progresista que plantea, ¿no? Así como nosotros. Por eso digo que no son elementos, obviamente, que nosotros no podamos estar no de acuerdo, sino que nosotros también utilizamos cuando inventamos palabras como globertos y ese tipo de cosas. Acá, bueno, hay momentos en los que se arma como un diccionario progre, ¿no? De las palabras para ofender, si se quiere, al progresismo. Hay una apropiación de términos de derecha con orgullo. O sea, de hecho, hay una parte casi al final, antes de pasar a la estadística, o creo que después, en donde se refuerza esta idea que el único posible camino a la felicidad por meritocracia propia, sin perjuicio al prójimo, es pura y exclusivamente la derecha. No hay otra chance, no hay otra manera. Es la derecha y los libertarios, porque obviamente, por más que se llame derecha FES, tienen que también reforzar la idea de la cuestión libertaria. Y del pueblo elegido. Y del pueblo elegido, lógicamente. Después hay un rechazo del lenguaje inclusivo como símbolo de la degeneración, lo cual podemos estar totalmente de acuerdo. Esta estupidez de hablar con la letra E, o lo que mencionaban al principio, las obviedades. Hay una ingeniería moral con una asociación de izquierda al igual a envidia, maldad y obviamente fracaso rotundo. Hay una construcción de la derecha como bastión de libertad y virtud, y hay de alguna manera ejemplificaciones, lógicamente, como vos decías, de modelos totalmente fallidos, que intencionalmente está hecho así,
¿no? Ni más ni menos, como el caso de Venezuela, de Cuba, cuestiones que tienen que ver, claro, y sobre todo hay una omisión deliberada de modelos exitosos de bienestar con políticas equilibradas, vamos a decirlo así, no igualitarias, porque hay una omisión totalmente directa, porque acá lo que nosotros hablábamos es esta idea de, está claro, sobre todo con el concepto de justicia social, si nosotros 4 estuviésemos en una isla, o no importa, en un contexto, y obviamente hay 3 personas, vamos a suponer que ustedes 3 son los que trabajan, y por una cuestión de inteligencia, de saber moverse, vos tenés todos los días la heladera llena de caviar y langosta, y David tiene una heladera normal, ¿no? De la que uno puede adquirir con un sueldo estándar, y Jordi un poquito más abajo, y yo estoy cagado de hambre. La primera semana vos me vas a convidar de tu comida por una cuestión humana, por una cuestión de caridad. Es más, en la charla dicen que la izquierda es la envidia y la derecha es la misericordia, que es un concepto muy fuerte dentro de lo que es la Biblia, ¿no? o el judío-cristianismo, que no sé si se puede ligar a la derecha o a la izquierda, ¿no? Ese tipo de cosas. Creo que va más en el sentimiento del ser humano propiamente dicho, pero entonces, ustedes la primera semana me van a convidar comida, seguramente, porque somos seres humanos. Vos no podés vivir en un contexto donde, por más que vos estés bien por tu propio mérito, te rodeen 10 personas que están mal, porque en algún momento, o por envidia, o por lo que fuese, esas 10 personas te van a afectar a vos. Entonces, también, esto lo veíamos, perdón, la semana pasada, con el de Bitcoin al día, que le quería el mal a todos, claro, que tuvieran otro tipo de criptomonedas que no son las suyas, chicos, que le vaya bien a todos. Ahora, la primera semana me vas a decir te convido. La segunda me vas a decir, che, maestro, está todo bien, pero no te estás ni levantando a la mañana para ir a laburar, o sea, está todo bien, yo ya no te puedo seguir convidando. Y la tercera semana ya no me vas a convidar, y seguramente si yo empiezo a decir, este es un forro porque me dejó de convidar comida, etcétera, conflicto, etcétera, pero no te doy, no me da la razón a mí de que yo me queje, ¿no es cierto? Bueno, claro. Entonces, lo que busca esa justicia social no es el salario básico universal. No es esta idea de dar por dar como hacen muchos partidos de izquierda, que son dádivas para que después lo voten. Lo que buscan la justicia social es una repartición justa, que no significa desequilibrada porque el rico tenga más, hay que sacarle absolutamente todo, no. Sino que sí, te doy, pero para que generes. Porque una de las frases en el peronismo es: solo hay una clase de hombres y mujeres los que trabajan y producen, ¿no? ¿Para qué? Porque por lo menos vos tenés que poder producir para obtener tu propio alimento. Esa es una de esas bases. O sea, yo te puedo ayudar, pero no, si nos vamos al caso de Suiza, por ejemplo, es un país que tiene un estado de la puta madre, totalmente anticonceptualmente libertario, y sin embargo es uno de los estados que más ayuda a producir para que el propio país crezca, ¿no es cierto? O sea, vos hay un momento que necesitas una ayuda comunitaria de un Estado reducido, si se quiere, pero utilitario. Entonces, el concepto de justicia social acá se lo distorsiona a niveles como que la persona en realidad es una envidiosa que se quiere quedar todo el día sentado en la casa, recibir un salario básico universal que se lo tiene que sacar al rico. No es eso, por eso hay una omisión muy grande. Y para finalizar, digamos que, bueno, hay falacias argumentales, hay propagandas emocionales, populismo teológico político, donde se mezcla la moral religiosa con el marketing político, etcétera, etcétera. Y se trata de un acto de ingeniería simbólica, emocional, política. O sea, realmente este tipo de festivales, que también los tiene la izquierda, que también los tienen otros partidos, la masonería misma también, etcétera, estamos ante nosotros desde afuera, ¿no? Ante un nuevo adversario, si se quiere, dentro de un gran zoológico de ingeniería social. Se trata de capitalizar resentimientos sociales como el odio al éxito ajeno, sustituir la ciencia social por dogmas emocionales, con un riesgo de una deriva autoritaria disfrazada de una cruzada cultural, porque detrás de todos estos muchachos, quien los financia, donde a mí me financia un privado, sí, las bolas de ese privado, que es la masonería, que es el Rotary Club, que es el sionismo, que hacen negocios con el Estado también, y que después le piden al Estado seguridad y protección, porque el discurso de odio contra los masones, fíjate, yo ahora... No, ¿entendés? Entonces, bueno, es bastante complejo, una charla bastante interesante para analizar, pero fácil de entender. Pero por ahí viene, ¿no? Cómo se utilizan conceptos emocionales para llevarlos a cuestiones políticas una vez más. Políticos. Envidiosos. Total. Martín. Celosos también. ¿Quieres decir algo o pasamos? Di. Sí, obviamente me llama mucho la atención, y uno entiende que la gente anda toda la vida preguntándose qué es la felicidad o tratando de buscarla, y este tipo de gente las simplifica en 4 o 5 datos que pueden poner en una gráfica y un algoritmo. Eso me llamó un montón la atención. Pero una cosa curiosa que lo veo en este personaje, en el de Danan y en el de muchos esos que llevan el discurso de la libertad,
que abrazan mucho también los conservadores, ¿no? Eso de un creador, un dios, etcétera. Sin embargo, nunca los veo opinando acerca de la usura, que en esos textos también está bastante apaleada, en tema de esas informaciones que hacen pensar que esto es una creación y que no andamos por el espacio. Son como muy selectos a la hora de apoyarse en ciertos escritos. Pero en el paquete que ellos compraron, que les toca representar, ellos tienen que creer en Dios, porque están a favor de la familia y todo. Entonces seleccionan ahí más o menos las partes que van a utilizar en su argumento. Eso me parece súper curioso. Y nada. Bueno, pues 8:35 de la tarde, yo creo que se entiende y se ha quedado bastante claro, pero bueno, en fin. Esto es cuando dicen que somos de derecha. Sí, sí, sobre todo. Y, no, ahora que digan de izquierda. Ahora va a decir que somos de izquierda, espérate. La cuestión es siempre poner una etiqueta. De facho a zurdo en un segundo. 0,1. Aceleramos más rápido que un Ferrari. En fin, decía 8:36, una hora menos en la Comunidad Canaria. David, ¿qué pasa con el FBI? Venga, vamos a concluir. No sé si hay que hacer un anuncio, si necesitas. Si quieres, me gustaría hacer un anuncio porque voy a hacer el amor a domicilio. Como si estuvieras en tu programa. Dale. ¿Sí? Vale, pues venga. Sauna a domicilio. Sí, sauna. No, que me voy. Volvemos enseguida, venga. Bueno, pues vamos a continuar. Decíamos antes de la pausa, FBI. Háblanos un poquito. ¿Tiene relación con Epstein o no? Claro. La semana pasada veíamos como el FBI ya decía que se archivaba definitivamente el caso de Epstein, que se había ahorcado y que no existía lista de clientes, sobre todo. Y que no pasaba nada con el minuto que falta de grabación de las celdas. No. Exacto. Esto lo veíamos la semana pasada, pues ahora un nuevo capítulo esta semana, porque como que hay mucha gente, sobre todo el movimiento de Trump, que se le echa encima al propio Trump, porque ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Había dicho que iba a desclasificarlo todo, que se iba a saber la verdad, mucha gente le votó por eso. Bueno, pues al final ha quedado en nada. Gente quemando gorras de Make America, no sé qué. Bueno, sí. Exacto. Ha habido movida, que por cierto, lo que decía Jordi, el vídeo de Epstein, que se había perdido un minuto también en el cárcel. Ponlo. Justo el minuto. Justo el minuto, no se sabe qué pasó. Dice que reaviva las teorías de la conspiración, ¿no? ¿Qué quieres que revive? ¿Las teorías de la veracidad? De la veracidad, ¿no? O sea, es que claro, ahí están los vídeos, como ves, enfocan a las dos celdas. No está cargando ahora el vídeo. No está cargando ahora, ahí los tienes. Y justamente falta un minuto. Si lo ponemos enteros se ve cómo salta. Abajo, si quieres seguir leyendo la nota, pero esa es la cámara que hacemos alusión. Sí. Y ahí abajo te lo explica un poquito, ¿no? La muerte del despreciado financiero Jeffrey Epstein suscita nuevas preguntas por el hecho de que faltaba un minuto que grabó sus últimas horas en la cárcel, lo que ha alimentado nuevas teorías de la conspiración, obvio. Ahí lo ponemos. Tras llevar a cabo una revisión exhaustiva del material de investigación relacionado con Epstein, el Departamento de Justicia del FBI... Abajo, ¿ves? Un reloj digital visible en la esquina inferior izquierda de la grabación salta del 11:58 a las 12. O sea, falta un minuto y 2 segundos. Exacto. Y aún los funcionarios dicen que no se lo explican. Que no es motivo por el Pero cual. bueno, ahí queda. Ahí queda el saltito. Y somos conspiradores, ¿no? Sí, Nosotros, bueno, conspiranoicos, vaya. Sí, y justamente desaparece un minuto de la noche en que este tipo se suicida extrañamente en su celda. Bueno. Y nosotros somos los raros. O sea, a ver. Pero bueno, el nuevo episodio, digo, de toda esta... Que es kafkiano ya, que por cierto también han salido nuevos vídeos y fotos de Trump con su amigo Epstein, que había ido también a su otra boda. Inteligencia artificial. Esta semana ha vuelto a salir nuevas fotos, pero aquí, entre el escándalo de la presión, el gobierno de Trump ahora asegura que va a interrogar a la cómplice de Epstein. Por salir de dudas. Cago. Pero ¿cómo que cómplice? Claro. No, a la que está condenada a la muerte ya. por pedrastia, te lo traduzco, por tráfico de sexual de niños. Le van a preguntar a la que está ahora ahí condenada a la si Ghislaine realmente había alguna lista que no han encontrado el FBI. Básicamente van a hacer y Maxwell le va a decir, pero no, déjame tranquila, yo estoy bien acá en la cárcel, estoy bien en la celda, estoy calentita, me traen comida, no me preguntes nada, yo me olvidé de todo, tuve un golpe en la cabeza la otra noche y me olvidé de todo. Bueno, pero fíjate lo que ha dicho, que ella se siente un chivo expiatorio. Ha dicho la Ghislaine Maxwell, de padre del Mossad, y ella también dicen que también. Sí, yo no me suicido. Pero claro, chivo expiatorio, este es el padre, el Robert Maxwell, acuérdate del Mossad, que obviamente decían pues que de alguna forma su hija también la introdujeron en ese mundo de espías y lo juntaron con Epstein para que se introdujeran en ese gran mundo. Dice que la usan de chivo expiatorio. Iru, Martín, esto de chivo expiatorio, ¿a qué os suena a vosotros? Al 9 de Ab. Al 9 de Ab, mírate, acuérdate que Temeriri, aquí me ha hecho gracia, ¿no? Que Temeriri, el nombre del demonio de su pueblo, de este pueblo, porque esta y este, o sea, estos dos, este
y la otra que acabamos de ver son del mismo pueblo, son del mismo. Sí, sí. Son del mismo pueblo. Ay, qué bonito. De los amigos de Trump, de Milei y seguramente de Agustín Laje, mucho también. Por cierto, bueno, a todo esto, ella dice que la están usando de chivo expiatorio y claro, era Keter Meriri. No sé si os acordáis que Keter Meriri es el demonio de la tradición hebraica, mencionado varias veces, que dice que se le identifica como el señor del mediodía de los calurosos veranos. Mira que estamos en verano ahora, no lo vayan a despertar otra vez. Habita en el desierto y los judíos enviaban al chivo expiatorio. No. Sí, lo enviaban al chivo expiatorio. A morir. En patinete. Claro, No, iban a morir. colmado de maldiciones, o sea, le decían malas palabras y lo enviaban a morir allí a que fuera limpiado. Porque así limpiaba el pecado de todos aquellos Exacto. que lo enviaban. Y encima sabiendo que él no era el culpable. Es como Era una cabra sacrificial que enviaban maldiciéndola para culparle de todo, aún sabiendo que la cabra no tenía ninguna culpa. Un sacrificado. Luego se inventaron el Y de ahí confesionario. nace- Pero Y antes de ahí estaba. ese eslogan del chivo expiatorio, aquel que se lleva las culpas, que limpia. Claro. Exacto. Eso en la política pasa muchísimo. Cabeza de turco, podríamos decir Exacto, cabeza de turco. Y Cabeza de recuerden, turco, exacto. exacto. Y recuerden que el chivo expiatorio el Keter Meriri, su demonio, aparece cuanto más calor hace, que es en verano, y gobierna, se acordarán seguro muchos de ustedes, desde el 17 de Tamuz, que fue el otro día, hasta el 9 de Ab, aquí lo tienen. Acuérdense que el año El pasado 9 del mes. avisó con la bala de la oreja de Donald Trump. El 9 de Ab es el 9 del 11, ¿vale? Entonces, bueno, y también acuérdense que un 9 de Ab fue cuando lo suicidaron en la cárcel. Lo suicidaron, sí. Sí, Bien dicho. el 9 de Ab. Otro 9 9 de Ab. Ab fue cuando se perdió el minuto de grabación. No, Nadie lo suicidó. amigo, otro chivo expiatorio. Todo parece ser chivo expiatorio. Muchos se estarán preguntando, hombre, si el chivo expiatorio, si el demonio suyo aparece ahora en verano cuando más calor hace, este año cuando cae, pues mira, el 3 de agosto. Pues no me viene bien. A ver si viene otro chivo expiatorio. Ya lo sabemos. Estamos prontito, cerquita del 3 de agosto. Y en Todo el el mundo Pacha, atento. no sé si Cuidado. él es un chivo expiatorio. Además, Pero pues, la audiencia de Bueno, Canal el- 5 que esté Atento. atenta el día 3 de agosto a ver si nos Sí. van a anunciar algo. sobre todo porque ahora Donald Trump, para limpiarse él, va a llamar otra vez a esta que está condenada en prisión para intentar supuestamente hacerle hablar de que no hay lista de Epstein. O que sí que hay lista que la muestre. ¿Vale? Que por cierto, esta, a la que van a llamar ahora, a la condenada, aquí lo hemos puesto muchas veces, esto es del Jerusalem Post, que sí, obviamente que se identifica del pueblo, está en prisión, y ¿qué está haciendo? Ofrece sus servicios dentro de prisión al movimiento de la Yaval Lubavitch, la del Donald Trump y la de Milei. ¿Vale? La de los túneles. Pues nada, seguimos De con Nueva los York. chivos expiatorios, cariño. Vamos a seguir. Y ahora al Donald Trump solo se le ha ocurrido sacarla para volver a hablar con ella a ver qué canta, que cante. A ver si la convence de que no hay A ver si lista. la conviene, Quiere hablar, Sí. el Departamento de Justicia quiere hablar con Ghislaine Maxwell, la antigua asociada de Epstein. ¿Cómo que asociada? Si era su pareja, si traficaban con niños. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás container? ¿Eh? Sí, 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 sí. Pues nada, ahora vamos a interrogarla otra vez y a ver qué cuenta, que seguro que la van a creer. Está bien. Está bien, ¿eh? Está bien. Nada, les quería contar la última película de Trump y Está Epstein, bien. de cómo está el patio, porque desde luego, Capítulo encima, 7. jugando con los números, nuevamente con las fechas, con los chivos expiatorios. Y aquí- segunda temporada, porque ya tuvo Trump su primera temporada y esta es la segunda temporada de la serie. La avenida del... el, Totalmente. el 3 de agosto. 3 de agosto. A ver qué pasa, chicos. Bueno, el 3 de agosto, 3 de agosto. No sé si a ustedes les viene bien o no les viene bien. Vienen solo en el Candelario, antes le llaman almenaque, y ahora le llaman Candelario. Y miren a ver si les va bien el 3 de agosto Pero para conocer una parte importante. Pero y no lo pregunta, que te venir y viene. Si te va bien o no, eso ya es cuestión tuya. que voy a venir sí o sí. Sí, él viene, él aparece. Ujú. Exacto. Vale, Bueno, pues dicho esto, yo creo que nos vamos a ir a fake news, Sí, chicos. ¿no? Porque hace 2 semanas creo que no... Las cuentas y todo. Mucho tiempo. Si Creo. queréis decir algo serio, Martín Iru, O Sirio. a Julio no lo nombro, es No. ahora, luego viene la fake news. Yo no tengo nada serio para decir. Me alegro. Vale, pues entonces hacemos ese pequeño alto en el camino y a la vuelta música, porque sí, porque pondremos música y vamos a repasar esas grandes noticias también que están cambiando la vida a muchas personas. Venga, volvemos a ese. La Tierra no es planeta en la raíz etimológica de su significado. Dos tipos de estrellas, las del domo y las errantes, o denominadas astros. Tampoco son lugares terra firmes donde se pueda irme. El engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado. Olvídate del espacio exterior, es implantan en la